Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo México contra COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Manuel Millán Hernández. Él es médico cirujano en Núcleos de Calidad Educativa NUCE de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene 4 diplomados relacionados a la educación médica en la Facultad de Medicina también de la UNAM. Él es médico familiar por el IMSS y la Facultad de Medicina. Tiene una maestría en gestión directiva en salud en la Escuela de Ciencias de la Salud de la UVM y actualmente es doctorante en alta dirección en establecimientos de salud. En fin, es un honor, doctor, que nos acompañe el día de hoy con nosotros. Le cedo los micrófonos para que inicie con la sesión, que es muy importante, doctor, ¿no? Ya que vamos a tocar el tema de antibioticoterapia en pacientes ambulatorios. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias al Instituto de Salud para el Bienestar por la invitación. Es un honor para mí estar compartiendo con ustedes estos momentos de aprendizaje. Una situación muy interesante, ¿no? La que seguimos en cuanto a la actualización respecto al contenido de las situaciones que tienen que ver con el manejo de los pacientes. Precisamente un tema muy interesante el día de hoy, el que tengo la oportunidad de compartir con ustedes, que tiene que ver con el manejo de la neumonía, ¿no? Esto es importante, dado que una de las primeras características que debemos de tener presente, yo siempre lo he comentado, tanto con los residentes que tengo a cargo, los médicos generales que están en mi cargo, el personal de enfermería, el personal en general, ¿no? Les comento que hay una cosa que nos debe quedar claro, no todo es COVID, ¿no? No todo es COVID, también es importante el manejo del paciente que va más allá del COVID. Es una de las situaciones muy comunes, ¿no? El manejo del antibiótico. Hay guías, ahorita lo vamos a ver, hay guías establecidas. Hay situaciones de manejo que nos van a ayudar a entender cómo podemos nosotros manejar a nuestros pacientes. Entonces, muchas gracias por estar conectados el día de hoy. Compañeros médicos, compañeros no médicos, al final personal de ciencias de la salud. Bienvenidos. El tema que vamos a ver entonces forma parte del entrenamiento continuo sobre manejo clínico México contra el COVID-19. El tema que está a mi cargo, neumonía adquirida en la comunidad, antibiótico-terapia ambulatoria, ¿no? Entonces, una de las primeras características que nos debe de quedar claro, lo vamos a ir viendo paso a paso, van a ver que es muy interesante y muy padre este tema, es que la neumonía adquirida en la comunidad es una infección y nos vamos hacia dos elementos principales para poderlo conceptualizar de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Por un lado, pues nos debe quedar claro que es una infección de los pulmones provocada por microorganismos variables, ¿no? Si bien hoy en día está al auge, ¿no? En cuanto a la disponibilidad de contenido, el manejo del microorganismo viral, sin embargo hay que tener presente que están los otros microorganismos que también pueden infectar a nuestros pacientes y se determina como adquirida en la comunidad cuando es adquirida fuera del ámbito hospitalario, ¿no? De hecho, las nuevas modificaciones en cuanto a la definición también dicen que ese término de adquirido en la comunidad también ya podría comenzar a modificarse, ¿no? Al final, esta arista que tiene el concepto, de acuerdo a la OMS, nos debe quedar claro eso, ¿no? Una infección en los pulmones provocada por diferentes microorganismos. Por el otro lado, es una infección determinada por inflamación, ¿no? Esa inflamación es importante, afecta tanto al parénquima pulmonar como los espacios alveolares, ¿no? Todo lo subsecuente que trae acerca de los efectos de signos y síntomas de nuestros pacientes tiene que ver con la fisiopatología provocada por esta inflamación tanto del parénquima como del espacio alveolar, y van a ver que eso es muy interesante, ¿no? Porque algo nos debe de quedar claro, ¿no? ¿Qué debe de existir en el pulmón? Aire, ¿no? Esa es la característica, aire. Si no hay aire, hay algo que está invadiendo el espacio que tiene que ver con el aire y entonces eso es lo que llama la atención. Entonces, de forma general, una neumonía adquirida en la comunidad es una infección de pulmones que se puede dar por múltiples microorganismos, inflama parénquima y los espacios alveolares. Lo que va a hacer es que lo que debería de haber ahí, que es aire, ya no va a estar presente. Y algo que aparentemente es tan sencillo, con el paso del tiempo se va volviendo complejo, ¿no? Cuando no tenemos las bases. Y eso es el objetivo, ¿no? La antibiótico-terapia obviamente solo la damos cuando tenemos predicciones bacterianas, ¿no?
A partir de eso, utilizamos algo que se llama toma de decisiones médicas. Esto es importantísimo, aunque en otros países se está utilizando desde el año 2000. Aquí en México, a partir del 2010, se comienza a utilizar ese manejo de toma de decisión de acuerdo a el establecimiento de ciertos programas académicos en algunos planes de estudio, ¿no? Pero ayuda muchísimo. Hoy lo vamos a retomar. Para quienes ya lo saben, lo van a practicar, y para quienes no lo saben aún, van a aprender una nueva forma de ver a la toma de decisión en la medicina con métodos probabilísticos, ¿no? Por un lado, pues se dice que vivimos en un ambiente de incertidumbre, ¿no? Esto es interesante. Siempre estamos en la incertidumbre y viajamos del 0 al 1, ¿no? En ese razonamiento clínico que tenemos, del 0 al 1. Cuando el paciente no tiene la enfermedad, decimos que está sano. Cuando el paciente tiene la enfermedad, decimos que está enfermo, ¿no? Entonces vamos del 0 al 1. La probabilidad de que esté sano o enfermo cae a la mitad, y esa probabilidad al azar es de 0.5, ¿no? Es un azar, o está sano o está enfermo. ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente que llega a nuestro consultorio, de que un paciente que llega al centro de salud, un paciente que llega al hospital tiene una neumonía bacteriana? Es 0.5, ¿no? Lo ideal es poder jugar con esa matemática. Hay reglas, ahorita lo vamos a ver, que nos ayudan con esas matemáticas y nos determinan el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad. Esto nos hace cruzar dos, ¿no? Cruzar dos umbrales. El primero de ellos es el umbral diagnóstico, ¿no? Cada vez nos acercamos más al diagnóstico, emitimos el diagnóstico, nos acercamos hacia el tratamiento y cursar el umbral terapéutico, ¿no? Estos son dos umbrales importantísimos que deberíamos de conocer como profesionales de ciencias de la salud. No muchas de las veces se nos enseñó en el pregrado, o a veces tampoco se aborda en el aspecto de la especialidad. Lo importante es saber que existen esos dos umbrales, ¿no? Entonces, de forma general, eso, ¿no? Cuando desconozco la probabilidad de que un evento suceda, va a ser 0.5, ¿no? Y a esa característica es la incertidumbre, y acostumbramos a vivir en incertidumbre. Entonces vayan notando algunos de esos datos, porque ahorita voy a ir interactuando con ustedes a través del chat, ¿no? Entonces, el objetivo de todo lo que vamos a ver ahorita en la plática se llama diapositiva resumen. En esta diapositiva resumen tenemos todos los elementos que vamos a ir manejando, desde el manejo de la probabilidad hasta las características, ¿no? Que tienen que ver con el acto clínico, qué es lo que hacemos, ¿no? Porque el punto sería, ¿qué hago en el consultorio como médico de primer contacto, como médico general, como médico familiar, ¿no? Igual como profesional de la salud, ¿no? Como enfermero, como enfermera, como fisioterapéutica, como especialista en nutrición, en dietética. Si llega un paciente, pensar en probabilidades, ¿no? Para que eso nos ayude a derivar al paciente en la mejor manera. Entonces, al final de la presentación, esta diapositiva resumen vamos a tener que poderla interpretar. De eso se trata paso a paso, ¿no? Entonces, para comenzar, los voy leyendo en el chat. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que alguien tenga una neumonía adquirida en la comunidad? Así, sin conocer ningún antecedente, ¿no? Los voy leyendo en el chat. Vayan escribiendo los que puedan compartir. ¿Cuál sería la probabilidad de que un paciente que llega con nosotros, de una persona con la que estamos platicando, tenga neumonía? Su probabilidad base está establecida al final por un 0.5, ¿no? Era lo que decíamos al inicio. La probabilidad de que tenga esa enfermedad de 0.5, o la tiene o no la tiene. Entonces, a partir de ahí vamos a ir desarrollando el contenido. Bien, entonces miren, este es el primer escenario. Nos vamos a enfrentar a varios escenarios. Un paciente de 65 años, ¿no? De edad, quien acude al consultorio, refiere como motivo de consulta dolor de pulmón. Eso es lo que nos dice: me duele el pulmón, y se asocia a fiebre, tos productiva y falta de aire. Es lo que nos dice. Tengo dolor de pulmón, tengo fiebre, tos productiva, ¿no? Está sacando una secreción, y falta de aire. Como antecedentes importantes, tiene diabetes mellitus crónica, actualmente en tratamiento. Es un portador de enfermedad pulmonar obstructiva crónica de reciente diagnóstico, pero sin tratamiento. Y como características agregadas de antecedentes de relevancia, tabaquismo positivo y alcoholismo positivo, ¿no? Entonces, esa es la característica de este escenario. Lo pueden ir captando, ¿no? Por una captura de pantalla, un screenshot, o lo pueden ir anotando. Ese es nuestro primer escenario, ¿no?
Entonces, lo interesante aquí que nos debe de llamar la atención es que las personas utilizamos procesos cognitivos. Los procesos cognitivos que utilizamos nos ayudan a estimar probabilidades y conforme vamos adquiriendo experiencia, ¿no? Conforme vamos atendiendo pacientes, conforme vamos haciendo nuestra práctica clínica, estos procesos cognitivos van formando parte de nuestras vidas, ¿no? Existen unos procesos cognitivos que los utilizamos para recordar o comprender el conocimiento y son atajos que vamos desarrollando nosotros a través de la experiencia. Estos procesos cognitivos son conocidos como heurísticas, ¿no? Hay muchas heurísticas, hay demasiadas heurísticas, pero la literatura en cuanto a relación a ciencias de la salud habla de que las heurísticas más utilizadas en el ambiente clínico son la de representatividad y la heurística de disponibilidad. Son dos atajos que utilizamos frecuentemente en nuestros procesos cognitivos, en los procesos de cómo pensamos y cómo tomamos las decisiones, ¿no? Entonces, la heurística de representatividad y disponibilidad la usamos todo el tiempo y de hecho ahorita las vamos a practicar, ¿no? ¿Qué sucede entonces? 4 elementos básicos, ¿no? Que usamos en el consultorio, en la consulta del primer contacto. Interrogatorios, signos vitales, exploración física y estudios complementarios. Estos 4 elementos, cuando los combinamos nosotros, nos ayudan a dar una predicción para poder cruzar el umbral tanto diagnóstico como el umbral terapéutico. Entonces, esto es importante porque muchas de las veces he escuchado, yo como médico tratante, algunos otros médicos, que no tienen todos los elementos para poder completar un diagnóstico o emitir un tratamiento correcto hacia el paciente porque no pueden acceder a un gran número de estudios complementarios. Sin embargo, un buen interrogatorio orientado, signos vitales orientados y exploración física orientada van a ver que nos ayuda. Inclusive vamos a ver una diapositiva ahorita con las características de qué estudios complementarios son los que realmente han demostrado, en el caso de la neumonía adquirida en la comunidad, el manejo real para la toma de decisión, ¿no? Entonces, lo decíamos, ¿no? En ese escenario, escenario 1, ¿cuál sería la probabilidad de que ese paciente tenga neumonía adquirida en la comunidad? ¿Qué probabilidad le darían? De acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, ¿qué probabilidad le darían a ese paciente, ¿no? 65 años, tabaquismo, alcoholismo, diabético, epoxi sin tratamiento. También es un paciente, ¿no? Que llega con tos productiva, fiebre y dice que tiene dolor en pulmón, ¿no? ¿Qué probabilidad le darían? Eso es interesante, ¿no? Porque a diferencia de un paciente que dice, soy joven, tiene menos de 65 años, no tiene dolor en pulmón, no tiene fiebre, no tiene tos, no fuma, no es diabético, ¿no? La probabilidad es diferente, esa es la característica. Hay datos que nos deben de llamar la atención y eso tiene que ver con la heurística de representatividad. Bajo ese principio, entonces, lo veríamos así, ¿no? La probabilidad estimada cuando no conocemos nada, pues sería una probabilidad de 0.5, ¿no? Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que ya va teniendo algunos factores de que nos llaman la atención como clínicos, entonces esa probabilidad tiene que ser mayor a 0.5, ¿no? Entonces, esa es una de las características relevantes. Entonces, vámonos para acá. Miren, resulta que de la parte de la semiología, en lo que corresponde a los síntomas, hay 4 elementos que nos deben de llamar siempre la atención en un paciente que tiene probabilidad de ir hacia una neumonía bacteriana, ¿no? Adquirida en la comunidad, ¿no? Bajo ese principio, tos productiva, elevación de la temperatura, ¿no? Que hace referencia a la fiebre y la disnea junto con el dolor torácico aumentan la probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo un paciente en el que yo sospecho neumonía y tiene tos productiva, elevación de temperatura, ¿no? Fiebre, disnea y dolor torácico, esos 4 elementos me tienen que ayudar a razonar y tomar una mejor decisión probabilística y me dice que la probabilidad va a aumentar, ¿no? Entonces, de este lado de la diapositiva les coloqué el acrónimo, ¿no? El acrónimo sería TED2. En ese acrónimo que dice TED2 es para que lo recordemos, ¿no? Tos productiva, elevación de temperatura, disnea y dolor torácico, ¿no? Esa es una de
de las características, ¿no? Entonces, para que siempre lo tengamos presente. Entonces, miren, bajo ese punto voy a regresar la diapositiva. Entonces, tenemos un paciente de 65 años de edad, quien acude al consultorio, refiriendo como motivo de consulta dolor en pulmón asociado a fiebre, tos productiva y falta de aire, ¿no? Entonces, aquí lo estamos viendo, ¿no? Lo decíamos, si lo tenemos presente en ese acrónimo de TED2, ¿no? Lo regreso aquí, miren, tos productiva, elevación de temperatura, disnea y dolor torácico, ¿no? Entonces, el paciente, si se dan cuenta, tiene tos productiva, él refiere que tiene fiebre, refiere que tiene esa falta de aire, o sea, la disnea en la traducción, y refiere que tiene dolor torácico, ¿no? Entonces, bajo ese principio tiene 4 características, ¿no? La bibliografía está debajo de la diapositiva para que la puedan consultar. Entonces nos está diciendo, ¿no?, que esos 4 elementos ya no me dejan en punto 5, sino lo que hacen es que aumente la probabilidad. Punto 52, 53, 55, 57 es la probabilidad que la experiencia nos va dando, ¿no? Ahora, el siguiente, ¿no? ¿Por qué interrogamos? En el interrogatorio, pues número 1, vamos a ver síntomas, ¿no? Y de los síntomas en la semiología, lo más que nos tiene que ir orientado es esto, ¿no? El TED2, ¿no? Si vemos el TED2, este nos da una gran orientación, tos productiva, elevación, disnea y dolor torácico. Ahora, respecto a los factores de riesgo, vamos a tener estos factores de riesgo, ¿no? El acrónimo que yo siempre enseño, ¿no? Es el acrónimo de aceite, ¿no? A mí me ayuda siempre a recordarlo, ¿no? Entonces, como ese acrónimo nos ayuda, esa es una gran característica, ¿no? Entonces, bajo ese principio, lo vemos así. El siguiente acrónimo es aceite, ¿no? Entonces, el primer acrónimo que debo de pensar cuando interrogo a un paciente es TED2. El siguiente acrónimo que debo de pensar es aceite, ¿no? Ese acrónimo nos ayuda a ver esos factores de riesgo que están asociados, ¿no? Nos habla de que hay una mayor probabilidad de, si nuestros pacientes lo tienen, van a desarrollar una neumonía. El alcoholismo, a eso se refiere la primera A, la C se refiere a comorbilidad. Y en esa comorbilidad vamos a tener al menos 4: cáncer, EPOC, diabetes mellitus tipo 2, la insuficiencia cardíaca. Asimismo, el uso de esteroides, la inmunosupresión, el tabaquismo y la edad mayor de 65 años. Esto es interesante, ¿eh? Si lo consultamos nosotros al momento de que vamos analizando a los pacientes durante el interrogatorio, nos ayuda a ese manejo de probabilidad. Decíamos, cuando no sabemos una probabilidad, la estimamos en 0.5, pero cuando ya nosotros vamos analizando esa probabilidad, entonces ya podemos hacer un enlace, ¿no?, de que se va un poquito más arriba de 0.5. Entonces, bajo ese principio, a ver, los voy leyendo igual en el chat, ¿qué probabilidad, ¿no? ¿Qué probabilidad le dan ahora al paciente? ¿Recuerdan el escenario del paciente? ¿Qué características tenía en cuanto a los factores de riesgo? Según esos factores de riesgo, ¿qué probabilidad le darían, ¿no? Porque hay por ahí unos factores de riesgo que sí tiene nuestro paciente, ¿no? A ver, ¿cuáles serían los factores de riesgo que tiene nuestro paciente, ¿no? Esas características de los factores de riesgo que tiene nuestro paciente, pues sí, ¿no? Ya lo vimos, marca hacia el tabaquismo, exacto, el alcoholismo, el EPOC, aunque no está tratado, y lo siguiente, la diabetes mellitus, ¿no? Entonces, bajo ese principio, es importante el tenerlo, ¿no? Entonces, eso sería de lo primero, ¿no? Porque, y fíjense algo interesante, ¿no? Esta información está disponible en las plataformas de nuestro país. Habla sobre tasas, ¿no? Tasas de la presencia de neumonía. La tasa está expresada por 100,000 habitantes, ¿no? ¿Qué está sucediendo, no? ¿Cómo se va viendo ese crecimiento, no? Algo esperado, ¿no? A diferencia de 1985, donde, por ejemplo, la tasa esperada de habitantes era de 72.8 y que fue aumentando a 102, 205, aparentemente bajó hacia el 2010 a 144, y los datos como tal 2020 todavía no están totalmente censados, los estamos esperando.
para los del 2021, la idea es ver que hay un crecimiento, ¿no? La probabilidad va a estar ahí presente, dado que es una incidencia que es constante, ¿no? Entonces, debemos de tenerlo presente, ¿no? Saber que existe la probabilidad de que el paciente llegue a tener una neumonía, ¿no? También eso es importante, es una prioridad, ¿no? Bajo esa característica, ¿no? Entonces, fíjense, siguiente imagen. Esto, interesantísimo, ¿no? La neumonía como tal, de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades, pertenece a los rubros J12 a J18, y en ese manejo que decíamos, ¿no? Al menos en nuestro país, de 136,000 casos reportados de forma anual, al menos en los últimos años, tiene una característica de grupos de edad, ¿no? Entonces, para eso es esta diapositiva. En esas características de grupo de edad hay algo que nos debe de llamar mucho la atención, ¿no? Algo que nos debe de llamar la atención, si se dan cuenta, y váyanlo compartiendo en el chat. ¿Cuáles serían las edades? Miren, aquí lo tienen. ¿Cuáles serían las edades que hacen más propensos, ¿no? ¿Cuáles serían las edades que hacen más propensos a nuestros pacientes, ¿no? ¿Cuáles serían las edades que hacen más propensos a nuestros pacientes, ¿no? ¿En qué edades pensarías, ¿no? ¿En qué edades pensarías que son aquellas que debes de tener más cuidado, ¿no? Y esa es la característica que debe de estar presente, ¿no? En el caso de nuestros pacientes, ¿no? Si lo ves. Entonces, ¿cómo lo ves? Fíjate, te voy leyendo en el chat, ¿no? Muy bien, ya nos compartió Omar, Brian, exacto, ya nos compartieron, ¿no? En los extremos de la vida, ¿no? Esa es la característica. Qué bueno que nos estamos entendiendo. Acuérdense, si hay dudas, lo van consultando. Y sí, efectivamente, los extremos de la vida son con los que más cuidado debemos de tener, ¿no? De hecho, por eso las clasificaciones utilizan como edad a los 65 años. Porque si se dan cuenta, tenemos 35,000 casos, más de 30,000 casos, pero también a los que son menores de 4 años, 23,000 casos, y menor de un año, 17,000, ¿no? Entonces, por lo tanto, igual en ese grupo, en ese clúster de menos de 4 años, tenemos a 40,000 personas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que otra característica en la cual debemos de tener muchísimo cuidado cuando emitimos una probabilidad diagnóstica es en los extremos de la vida, ¿no? Entonces, las características, entonces, debo de pensar en edad, extremos de la vida, ¿no? Menor de 4 años, mayor de 65 años. Y siguiente, como decíamos en el interrogatorio, les acabo de compartir dos elementos, ¿no? Los síntomas más comunes, el acrónimo TED2, y en cuanto a los factores de riesgo, el acrónimo ACEITE, ¿no? Entonces, a ver, los voy leyendo en el chat. De acuerdo al acrónimo, ¿cuáles serían entonces, según el acrónimo, como lo vimos, TED2, cuáles son aquellos elementos, ¿no? Que les hace recordar el acrónimo TED2? A ver, los voy leyendo. Exacto, elevación, disnea, muy bien. Ujú. Igual, gracias. Sí, exacto, ¿no? Eso me ayuda a mí a ir viendo, ¿no? Tos productiva, muy gracias, doctor Mendoza. Ujú. Muchas gracias, elevación, exacto, ¿no? Entonces, esos son los elementos, ¿no? Si lo tenemos presente, nos ayuda a emitir un mejor diagnóstico. Extremos de la vida, más tos, elevación de la temperatura, disnea, dolor torácico y los factores de riesgo, que se los vuelvo a pasar. Vean, los factores de riesgo, para que ya sea que lo puedan anotar, o ya sea que lo puedan ustedes le toman una foto, después va a estar disponible el video, ¿no? Pero para que podamos hacer el ejercicio. Aceite, ¿no? El acrónimo aceite: alcoholismo, comorbilidad, esteroides, inmunosupresión, tabaquismo y edad mayor de 65 años. Esto les comparto, es una experiencia que vivimos nosotros a nivel hospitalario. Les decía, no todo es COVID. Una de las características que observamos nosotros, que estábamos como hospitales de convalecencia COVID, es que llegaba mucho paciente con una neumonía post-COVID,
que había sido una neumonía leve, a veces podría llevar a ser categorizada como moderada. Sin embargo, se utilizó mucho esteroide. En pacientes que no requerían esteroide de forma ambulatoria, se utilizó mucho esteroide, y ese uso de esteroide al final se vuelve un factor de riesgo. Entonces, imagínense un adulto arriba de los 72 años, 75, 80 años, con uso de esteroide para poder contener el COVID hace un año, que no se sabía cómo se podían manejar completos a los pacientes, causaba los inmunocompromisos, más si era un paciente diabético, hipocoso, que fumaba y que consumía alcohol, pues muchos de esos pacientes terminaron desarrollando neumonía bacteriana, ¿no? Y si bien es cierto que no estaban hospitalizados por COVID, más bien estaban hospitalizados por una neumonía bacteriana, ¿no? Una neumonía secundaria al mismo proceso del uso del esteroide, algo que nos pasó bastante, ¿no? Eso sí, se los comparto. Entonces, miren, aquí ya tienen el escenario y ahora pues ya tiene que cambiar la forma en que lo observamos, ¿no? Ya tiene que cambiar la forma en que lo observamos, porque ahora si se los pregunto, ¿no? Nuevamente, ¿cuál es la probabilidad de que este paciente que ustedes están viendo en el escenario 1 tenga neumonía adquirida en la comunidad? Punto 5 ya no va a ser punto 5, ¿no? ¿Qué probabilidad le darían? A ver, los voy leyendo en el chat, ¿no? Como qué probabilidad más o menos ustedes le estarían dando, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Por ahí más o menos, ¿no? Ya nos están compartiendo probabilidad de 1. Sería una probabilidad casi cercana a 1, eso me faltó agregarles, ¿no? Casi nunca llegamos al 1, casi nunca llegamos al 0, ¿no? La idea es llegar al 1 o al 0 implica una certeza total. Y una de las cosas muy padres que tiene la medicina es que no podemos llegar a una certidumbre básica, ¿no? Entonces tiene que ser un número entre 0.5 y entre 1, ¿no? Pero la realidad es que sí es un número arriba del 0.5, es un número que casi se acerca al 1, por ahí ya hemos compartido en un 0.7, es válido, no hay un número real como tal, ¿no? Pero la idea es que te ayude a tomar una decisión y que la próxima vez que tú veas un paciente que tiene más de 65 años, que te está consultando por tos productiva, que te está consultando por fiebre, que te está consultando también por disnea, dolor torácico, que tiene antecedente de ser diabético, hipocoso, que toma, que fuma, que tiene alguna otra comorbilidad, pues la probabilidad de que tenga neumonía va a aumentar, ¿no? Entonces, esa es la forma de ver el escenario, ya cambia ahora sí esta forma en cómo se ve. Entonces, eso en el interrogatorio, ¿no? Entonces, el interrogatorio, algo que jamás se me debe de olvidar, dos cosas, ¿no? Síntomas, para ya anótenlo, dos cosas, síntomas y factores de riesgo, ¿no? Siempre que vaya a entrevistar a una persona que estoy pensando que tiene una neumonía, síntomas y factores de riesgo. El acrónimo ya lo vimos, TED2 para los síntomas y el acrónimo de aceite para los factores de riesgo, ¿no? Eso es lo que debe de orientarse y no se nos debe de perder. Claro, vamos a preguntar más cosas porque el hecho de que tenga una neumonía no quiere decir que no tenga también otra enfermedad, pero eso nos ayuda a orientarnos. Ahora, signos vitales, fíjense, eso es interesante. Vámonos con el siguiente escenario. Paciente de 50 años de edad, quien acude al consultorio, fíjate, refiriendo dolor de pulmón asociado a tos productiva y fiebre. En este momento está sucediendo algo súper padre, muy interesante a nivel cognitivo en tu cerebro, porque en este momento tu cerebro ya captó esta información y dice dolor de pulmón, ¿no? Que es el dolor torácico, tos productiva y fiebre, comienza a pensar en neumonía, ¿no? Pero te empieza a llamar la atención algo como, pero tienes 50 años y hay mayor probabilidad si tienes 65 o menos de 4, edades extremas. Es donde vivimos en incertidumbre. Antecedentes, diabetes mellitus crónica y tabaquismo positivo, ¿no? Entonces, si lo separamos en dos elementos, en la sintomatología tiene información referente a neumonía, tiene la información sobre tos productiva, sobre fiebre, y tiene información sobre dolor torácico, y en los factores de riesgo pues tiene al menos dos de todo el acrónimo de aceite, ¿no? Diabetes y tabaquismo positivo, ¿no? Pero vienen los signos vitales, fíjate, de signos vitales tiene frecuencia cardíaca de 70, frecuencia respiratoria de 25, tensión arterial de 110/80 y temperatura de 37. La pregunta sería aquí, ¿cuál es la probabilidad ahora de que este paciente en este escenario 2 tenga una neumonía adquirida en la comunidad? Ya tienen más elementos para tomar una decisión. Al inicio de esta videoconferencia decíamos 0.5, ¿no? Ahora, ¿qué probabilidad le darías a este paciente? Con lo que hemos estado compartiendo,
¿qué probabilidad le darías, no? Fíjate, ¿no? Punto 7, por ejemplo, nos comparte María Guadalupe. Punto 7, María Magdalena Castro Rodríguez. Muchas gracias por participar. Exacto, ¿no? A la probabilidad ya no va a ser tanto punto 5. Esperanza nos comparte igual punto 7. Aumenta la probabilidad, esa es la idea. Pero viene la siguiente pregunta. De estos signos vitales, ¿cuál les llama la atención? ¿Hay alguno que les llame la atención? Fíjense, ¿no? El paciente ya nos está avisando de acuerdo a su sintomatología y de acuerdo a sus factores de riesgo, ya nos está avisando que puede tener una neumonía. Y efectivamente ya nos están compartiendo Brian, el doctor Héctor Mendoza, María Guadalupe, David, ya nos está compartiendo la frecuencia respiratoria, no es la que nos llama la atención. Yo les digo siempre, ¿no? Gracias igual Melanie, ¿no? La frecuencia respiratoria, ¿no? Yo le digo igual a los internos, a los estudiantes, a los residentes, ¿no? Que hay que hacer una integración de lo que es el proceso de la historia clínica y no perdernos una gran oportunidad. ¿A qué me refiero con esto, no? Yo les digo, cuando nosotros interrogamos, le preguntamos al paciente, y siempre se los comparto así, pero cuando exploramos, le preguntamos al cuerpo del paciente si el paciente nos está diciendo la verdad. Eso de verdad se los comparto. Es interesantísimo, de verdad es interesantísimo en el ambiente clínico. ¿Por qué? Porque el verdadero poseedor de la verdad es el paciente y cuando interrogamos nos puede decir una cosa, nos puede ocultar otra, pero darnos la oportunidad de explorar es importantísimo, porque entonces le preguntamos al cuerpo del paciente si sí nos dijo la verdad del paciente. Y esto porque se los comparto, cada vez hay más artículos que publican que cada vez se explora menos al paciente. Ese es uno de los problemas que también se tiene en el ambiente clínico. Hay menos exploración física hacia los pacientes. Se emite un interrogatorio, se solicitan estudios y se emite el diagnóstico. Entonces, el olvidarnos de la exploración física nos está quitando elementos y hay artículos internacionales que incluyen también población hispana que muestra que a nivel universitario y a nivel de la práctica clínica ya casi no se está explorando, ¿no? Entonces, los signos vitales, la toma de signos vitales, pues es la transición entre el interrogatorio y la exploración física y siempre nos debe de llamar la atención, ¿no? Así como les llamó la atención a varios de ustedes, ¿no? Bajo ese principio en cuanto a la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, miren, ¿qué sucede? Les voy a compartir unos elementos de matemática aplicada que está súper interesante y que hoy en día lo utilizamos muchos en la medicina, ¿no? Se llaman LR, ¿no? En español se llama razón de verosimilitud, ¿no? Le decimos, o coeficiente de verosimilitud. La forma más común que lo van a encontrar se llama LR, ¿no? SLR. El LR es un razonamiento matemático interesante que nos habla de la utilidad de la prueba diagnóstica, ¿no? Casi siempre estábamos acostumbrados a hablar de sensibilidad y hablar de especificidad. Y las LR nos dan unas combinaciones matemáticas muy padres y muy útiles, ¿no? En la medicina. Y de hecho, les pido que vayan anotando porque lo vamos a utilizar estos numeritos. Ahorita ustedes van a tomar esa decisión y van a ver que es muy, muy interesante, ¿no? Resulta que la LR negativa, ¿no? La LR negativa, si se dan cuenta, va desde 0.1 del lado izquierdo de la imagen hasta 0.5, ¿no? Esa es la característica del LR negativo, ¿no? Va desde el 0.1 hasta el 0.5, ¿no? Y entonces, si tiene ese rango de 0.1 a 0.5, del lado derecho, el LR positivo, ¿cuál es su rango? A ver, los leo en el chat, ¿no? ¿Cuál es el rango del LR positivo? Los voy leyendo en el chat. Esto me ayuda a mí a interactuar para ver si la información que trato de transferir está llegando, ¿no? Ahí va de nuevo la pregunta para el chat. Si el LR negativo tiene un rango de 0.1 a 0.5, el LR positivo
¿Qué rango tiene? Muy bien, gracias por participar, Esperanza. Igual, Selene, igual, María. Melanie, muy bien, ¿no? Exacto, ¿no? David, un rango del 2 al 10. Exacto, tiene un rango del 2 al 10. Muy bien, perfecto. Entonces, ya quedamos, ¿no? Los rangos son esos, anótenlos, tómenle foto, ténganlos presentes, ¿no? El LR negativo de punto 1 a punto 5, el LR positivo de 2 a 10. Resulta que para su uso en la interpretación de las pruebas diagnósticas, el LR negativo, entre más pequeño sea, es excelente, nos conviene, ¿no? El LR negativo, entre más pequeño sea, nos conviene. O sea, entre más se acerque el LR negativo a punto 1, se categoriza como excelente. Por lo tanto, entre más pequeño, mejor el LR negativo. Por eso, entre más se acerca a punto 1, mejor. El LR positivo, entre más grande sea el valor, es mejor. Por lo tanto, ¿qué valor elegirían ustedes de ese rango de 2 a 10? Los leo en el chat. ¿Cuál sería el valor que elegirían ustedes? Porque el LR del 2 al 10, mejor. Pero ¿cuál sería el rango ideal? Si sabemos que en el LR negativo, los leo en el chat, si sabemos que en el LR negativo el rango ideal es 0.1, efectivamente ya lo están compartiendo en el chat, el LR positivo, entre más se acerca al 10, mucho mejor, ¿no? Esa es la característica. Entonces, vamos a continuar, ¿no? A 10, muy bien, lo vamos a utilizar. Y esto es interesantísimo, ¿no? Porque al final, cuando nosotros hacemos una toma de signos vitales o cuando hacemos nosotros una exploración física y buscamos ciertos signos o hacemos ciertas pruebas diagnósticas en la exploración física, dependemos de la sensibilidad y especificidad que tiene la prueba que estamos haciendo, ¿no? Eso es interesante. La mayor parte a veces se queda con el error de que únicamente los estudios complementarios de laboratorio de imagen tienen sensibilidad, especificidad, valores predictivos y sus coeficientes de verosimilitud. La realidad es que también las pruebas físicas que nosotros hacemos lo tienen, ¿no? Hasta la sola toma de signos vitales lo tienen. Entonces vamos a utilizar estos datos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Un LR negativo entonces nos ayuda a predecir que el paciente está sano y un LR positivo nos ayuda a predecir que la persona está enferma, ¿no? Esa es la característica. Así es como utilizamos los LR. Es la manera más sencilla de decirlo. ¿Cuándo voy a utilizar a un LR negativo? Cuando quiero predecir si la persona está sana, y cuando voy a utilizar un LR positivo si quiero predecir si la persona está enferma, ¿no? Entonces, vámonos para acá. Mira, abajo de la imagen viene información. Resulta, ¿no? Resulta que los signos vitales normales, ¿no? Los signos vitales normales tienen la característica, los signos vitales normales, de tener un LR negativo de 0.24, con un rango que puede ir desde el 0.17 hasta el 0.34, ¿no? ¿Eso qué nos quiere decir, no? Que una frecuencia cardíaca normal, una frecuencia respiratoria normal y una temperatura normal aumenta la probabilidad de que tu paciente sí esté sano desde el punto de vista del pensamiento matemático, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que les había dicho hace un momento, ¿no? ¿Qué LR, hacia qué número nos tenemos que orientar en el LR negativo? Porque este estudio, precisamente que les puse aquí en la diapositiva, investigó la característica de los LR en cuanto a los signos vitales. ¿Se acuerdan qué valor utilizábamos de LR negativo? ¿No? ¿Qué valor? Exacto, ¿no? Ya lo respondió por ahí Brian, ¿no? 0.2, ¿no? Entonces, entre más se acerca a 0.2, nos habla de que efectivamente lo podemos utilizar para predecir pacientes sanos. Y este estudio demostró en su LR negativo que va desde 0.24, o sea, 0.17 a 0.34. ¿Qué quiere decir? Que matemáticamente en los estudios que se hicieron, efectivamente, si sus signos vitales están normales, aumenta la probabilidad de que tu paciente esté sano. ¿Qué pasa entonces si se alteran los signos vitales? Entonces, al alterarse los signos vitales, nos está hablando efectivamente de que el paciente se está enfermando, ¿no? Entonces, mientras que a los síntomas les hacíamos la semiología, en lo que corresponde a los signos vitales le hacemos la semiótica, ¿no? Esa es la característica. El estudio de los síntomas es la semiología, el estudio de los signos es la
semiótica, ¿no? Entonces, una de las características que vemos aquí es que una de las primeras clasificaciones que surgieron, que comenzaron a utilizar signos vitales, pues fue el CRB 65, ¿no? Ahorita vamos a ver CURB 65, pero el CRB 65, una escala que utilizamos los médicos de primer contacto, ¿no? Que sí lo utilizamos en el consultorio, nos ayuda a predecir las características orientadas hacia neumonía, ¿no? De ahí los dos valores que nos interesan respecto a la neumonía, como paciente que se puede complicar hablando de signos vitales, es esto, ¿no? La frecuencia respiratoria mayor de 30 y la tensión arterial menor de 90 en la sistólica y menor de 60 en la diastólica, ¿no? Entonces, de los 4 signos vitales más comunes, cardíaca, respiratoria, temperatura, ¿no? De los más comunes, ¿cuáles son los dos? Y los estás viendo, te leo en el chat. ¿Cuáles son los dos que hay que considerar como más relevantes cuando evaluamos un paciente con neumonía? ¿Cuáles serían los dos que debemos de tener presentes la mayor parte del tiempo, ¿no? Y aquí están puestos, mira, ¿no? Por un lado, la frecuencia respiratoria si es mayor de 30 y por otro lado, la presión arterial si tiende hacia la hipotensión, ¿no? Menor de 90 y menor de 60. Entonces son los dos signos vitales que debemos de ver. Ya lo habían puesto ustedes, taquipnea e hipotensión. Entonces, si los signos vitales a través de esta clasificación de CRB 65 me hablan de taquipnea o me hablan de hipotensión, aumenta la probabilidad de que el paciente tenga una neumonía. De 65 años o más, ya lo habíamos visto, ¿no? Como características de los rangos de edad. Entonces, esto es interesante, ¿no? Muy bien, exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque bajo ese principio, toda escala que se crea, toda escala que utilizamos nosotros en el ambiente ambulatorio, tiene su CLR, ¿no? Las escalas que utilizamos, las mismas guías de práctica clínica mexicanas están basadas en LR, eso es interesante, ¿no? Las actualizaciones traen esa información. Entonces, ¿qué quiere decir, no? Que bajo ese principio, ¿no? Bajo ese principio, si nosotros tenemos a un paciente que llega al consultorio y llega con TET2 aceite, ¿no? Así yo lo enseño, ¿no? Para que sea como un poco más didáctico. Si llega con TET2 aceite, taquipnea e hipotensión, la probabilidad de que tenga una neumonía adquirida en la comunidad es cada vez mayor, ¿no? Esa es la característica. TET2 lo habíamos visto, tos productiva, ¿no? Elevación de temperatura, disnea, dolor torácico, ¿no? Aceite con los factores de riesgo, CRB65, decíamos R de frecuencia respiratoria, en este caso mayor de 30, y blood pressure, ¿no? Hipotensión menor de 60, no, de 90 a 60, ¿no? Esa es la característica. Entonces, es lo que debemos de tener aquí. Entonces, ahora ya podemos ver diferente este escenario, ¿no? Porque al ver este escenario, de repente uno dice, ok, a ver entonces, ¿no? Sí, efectivamente, tiene 50 años, no cae en el rango de los 65 más, pero tiene tos productiva, tiene elevación de temperatura, tiene dolor torácico, y de sus antecedentes de aceite tiene dos, ¿no? El de diabetes y el de tabaquismo. Y sus signos vitales, sí está alterada la frecuencia respiratoria, sin embargo, de acuerdo a la clasificación, no supera el 30. O sea, sí es una taquipnea, pero una taquipnea de gravedad. Y esto se los comparto porque eso nos ayuda a ir pensando en la decisión del manejo ambulatorio. Porque si de repente estamos acostumbrados que, pues frecuencia respiratoria 16, 18, y empezamos a ver pacientes con 20, 22, 23, y llega al consultorio con 25, automáticamente decimos, no, está taquipnéico, hay un compromiso respiratorio, váyase al hospital, váyase a urgencias. Entonces, también las escalas eso nos ayudan a decidir cuándo lo vamos a manejar en el consultorio, cuándo lo vamos a enviar a casa y cuándo realmente se va a ir a hospitalizar, ¿no? Y aparte queda muy bien, ¿no? Porque de acuerdo a la clasificación, cuando uno hace su nota, ¿no? Pues de acuerdo a la clasificación CRB 65, paciente que presenta frecuencia respiratoria por arriba de 30 con datos de hipotensión, ¿no? 90, 60 menor. Entonces, eso también nos ayuda, ¿no? Todo es importante, pero también las escalas nos ayudan a comprender, ¿no? Bajo esa característica. Entonces, primer elemento, insisto, ¿no? Interrogatorio, síntomas a través de TET2, factores de riesgo a través del acrónimo aceite, signos vitales, los dos más relevantes, frecuencia respiratoria y tensión arterial. Vámonos al siguiente elemento, exploración física, ¿no?
Esto es interesante, miren, de verdad, súper, súper interesante, ¿no? Igual, ¿no? Ya lo vas tú mecanizando aquí arriba, ¿no? Cognitivamente vas haciendo un cálculo. Paciente de 70 años de edad, ¿no? Quien acude al consultorio refiriendo dolor de pulmón asociado a tos productiva y disnea. Y en este momento tú tendrías que decir, doctor, pero es que todos los casos que usted está poniendo tienen dolor de pulmón, todos los casos tienen tos productiva y todos tienen o disnea o tienen fiebre. Sí, porque eso se llama heurística de representatividad. Lo que estoy tratando de hacer es que tengas una representación cognitiva para que la próxima vez que veas un paciente similar aumente tu probabilidad de que diagnostiques una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Qué tan común es? Les voy a hacer un escenario, ¿no? Que siempre lo hago y ustedes lo contestan en el chat. Si yo les digo ahorita, niño, 14 años, náusea, vómito, fiebre, dolor en fosa ilíaca derecha. ¿En qué diagnóstico piensan? A ver, lo leo rápido en el chat. Niño, 14 años, náusea, vómito, fiebre, dolor en fosa ilíaca derecha. Así, inmediato. ¿Cuál fue el diagnóstico que vino a su mente? Y en ese no falla, ¿eh? Ese siempre, efectivamente, miren, todo el mundo, ¿no? Así que me está respondiendo apendicitis, apendicitis aguda, apendicitis aguda. Lo que ustedes tienen ahí es una heurística de representatividad, porque representan ese guión de enfermedad. Es lo que estoy haciendo yo en este taller, en esta exposición, crearles una heurística de representatividad para que cuando yo les diga, entonces ahora, ¿no? Hombre o mujer, no importa, mayor de 65 años, con tos productiva, elevación de temperatura, disnea, dolor torácico, asociado a diabetes, EPOC, ¿no? Todo eso, esa es la característica, ¿no? Automáticamente, y si aparte agrego, ¿no? Asociado a taquipnea por arriba de 30 y asociado a hipotensión, pues así como respondiste rapidísimo apendicitis, así rapidísimo tendrías que responder tú, NAC, neumonía adquirida en la comunidad. Es lo mismo, se llaman heurísticas de representatividad, ¿no? Efectivamente, David, neumonía bacteriana, porque es lo que estamos tratando de ver, como les decía, no todo es COVID, ¿no? Esa es la característica. Luego tenemos pacientes, y sí nos están llegando a los hospitales ahorita, siguen llegando, son pacientes que no son COVID, que no los trataron por COVID, pero tampoco les trataron la neumonía bacteriana, ¿no? Eso es un principio básico, ¿no? No todo paciente COVID tose, pero no todo el que tose tiene COVID, ¿no? Esa es una de las características que hay que tener cuidado en el ambiente ambulatorio, ¿no? Porque ese es como el punto que tuvimos con la definición operacional, ¿no? Si tiene tos, fiebres, COVID, no, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces les estoy dando tips para que hagan esa característica de representatividad a nivel cognitivo. Entonces, fíjense, vámonos por el escenario 3. En este escenario 3 es un paciente de 70 años de edad, acude al consultorio, dolor de pulmón asociado a tos productiva y disnea, ¿no? Entonces ahí ya estás armando la idea. EPOC en tratamiento, insuficiencia cardíaca congestiva crónica sin tratamiento, tabaquismo positivo. Frecuencia cardíaca de 70, respiratoria de 25, TA 110-80, temperatura 37, ¿no? Entonces, ahí ya estás utilizando el acrónimo de TED2, el acrónimo de aceite, en signos vitales, dos elementos que nos importaban, la frecuencia respiratoria por arriba de 30 y la tensión arterial por debajo de 90, 60. Exacto, muy bien, Brian. Ver síntomas y factores de riesgo y agrégale, Brian, que te estoy leyendo en el chat, orientarse hacia los signos vitales, ¿no? Para saber, ¿no? Y decir, no le debo de tener tanto miedo al manejo del paciente con la infección del pulmón. Y fíjense, exploración física, inspección, palpación, percusión, auscultación. Inspección, palpación, percusión, auscultación, ¿no? Así lo debemos de hacer, ¿no? Inclusive, ese es el orden, ¿no? Inspeccionar, palpar, percutir, auscultar, ¿no? Decimos también, por ejemplo, ¿se acuerdan, no? Que a nivel abdominal tenemos que invertir, ¿no? Antes de palpar hay que auscultar. Sin embargo, los estudios demuestran que realmente no hay tanta diferencia entre si lo haces como es inspección, palpación, percusión, auscultación, o lo cambias, ¿no? Pero ese es otro tema. Ahorita estamos en caja torácica, ¿no? En cavidad torácica. En este paciente, a la inspección, y nos encontramos ampliación y ampliación disminuida. Y muy buena pregunta, doctor Alfredo Velázquez. ¿Qué pasa, no, con la saturación de oxígeno? Precisamente aquí no puse saturación de oxígeno
porque fue algo de lo que empezó a meter más ruido, ¿no? Empezó a meter muchísimo ruido en cuanto al manejo del paciente COVID, porque de repente era, es que satura a menos de 92, es que satura a menos de 94, ¿no? Cuando realmente hay que tener un basal primero del paciente de cómo estaba saturando antes de que llegara con la aparente emergencia respiratoria. Además de que cada paciente se va adaptando, ¿no? Yo le puedo comentar que tuvimos nosotros pacientes que con 92 estaban totalmente en un choque ventilatorio con 92 y pacientes que llegaban con nosotros, ¿no? A solicitar atención médica con niveles de 37, 40 de oxígeno, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es algo que se llama SAFI, ¿no? O PAFI, ¿no? SAFI o PAFI. Nosotros utilizamos de acuerdo a lo que tenemos disponible, ¿no? Si es la saturación de oxígeno, es la saturación con gasometría, cosa que en el consultorio no lo tenemos, a través de la FiO2, ese es el SAFI, y si es en el consultorio el PAFI, que es con el famoso oxímetro, ¿no? Entonces, por eso precisamente ahorita lo estoy orientando hacia lo demás, excepto la saturación, ¿no? Para que no nos meta ruido la saturación, porque sí llegó a meter bastante ruido y les insisto, ¿no? En esta experiencia clínica que adquirimos en los hospitales, de ver a pacientes, insisto, que con 92, 94 se estaban muriendo en su capacidad ventilatoria y otros con 40 que estaban hasta caminando, ¿no? Que es como nos pasa con los pacientes con niveles de glucemia, ¿no? Yo siempre les digo a los estudiantes, a los residentes, ¿no? Lo interesante del paciente es que la fisiopatología del paciente no lee el libro, ¿no? Y el libro dice, una persona no puede andar con la vida con más de 350 de glucosa y tenemos pacientes con 700, 800. Igual acá, ¿no? Los libros dicen, no podría estar un paciente caminando con una saturación menos de 60, pero no, nos han impresionado, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es esto, ¿no? El argumento clínico. Fíjense, este paciente a la inspección tiene amplexión y amplexación disminuidas. A la palpación hay aumento de transmisión de vibraciones vocales, ¿no? Se transmiten mucho mejor. A la percusión hay matidez. Y finalmente a la auscultación hay estertores alternados con disminución de ruidos respiratorios, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Dice, ¿qué es lo primero que vamos a ver en la cavidad torácica? Pues la vamos a observar, ¿no? La inspección. Siguiente punto, palpo, ¿no? Esa es la característica, palpo. ¿Por qué quiero palpar? Eso es interesante, ¿no? Y hay estudios también que demuestran que se está alterando el método clínico, ¿no? Cuando palpamos, lo que buscamos es percibir las vibraciones vocales, ¿no? Percibir las vibraciones vocales. Esa es la característica. Y ante la presencia de un sólido, la vibración va a aumentar. Esa es la característica. ¿Se acuerdan que al inicio de la videoconferencia les decía, ¿no? De acuerdo a la definición de la OMS, ¿qué debe de existir en el pulmón? Aire. Eso es lo que debe de haber, aire. Si no hay aire, estamos en problemas. Cuando nosotros palpamos el tórax del paciente, ¿no? Cuando lo palpamos, lo que queremos nosotros es sentir si hay aire. Es interesante, ¿cómo siento si hay aire? Ah, pues casi no debo de sentir la vibración vocal, la debo de percibir muy tenue, pero cuando hay un sólido, cuando en lugar de haber aire aparece una secreción, cuando aparece pus, cuando aparece algo que ya no es aire y es un sólido, la vibración en el sólido aumenta, por eso la vamos a sentir más. Esa es la característica que no se me debe de olvidar como clínico. Sí tengo muchísimos estudios. Oiga, doctor, ¿y no se vería mejor en una tomografía? ¿No se vería mejor en una resonancia? Claro, pero no vamos a exponer al paciente, en el caso de la tomografía, a tanta radiación, no vamos a gastar tanto en una resonancia si nuestras habilidades clínicas nos pueden dar mucha información. Y esto porque se los comparto, ¿no? Porque entonces, cuando nosotros, recuerden, ponemos la mano en el tórax del paciente, lo que queremos es sentir las vibraciones vocales. Por lo tanto, de nada sirve poner la mano en el tórax del paciente y que el paciente no hable. El paciente debe de hablar cuando nuestra mano está en el tórax del paciente para que sintamos las vibraciones vocales. Y después vamos a percutir, obviamente, en un pulmón normal. Cuando percuto, ¿qué escucho? Aire, ¿no? Escucho el aire. Y en el caso de la secreción, cuando hay una neumonía, pues puedo escuchar una submatidez o una matidez. Visto de otra manera, ya no escucho aire, estoy escuchando un semisólido o un sólido. Y finalmente, después de observar, después de palpar y después de percutir, finalmente ausculto, ¿no? Y cuando ausculto, lo que quiero escuchar son los ruidos respiratorios.
Entonces, esto es algo que yo he visto cada vez más y hay artículos que lo dicen, ¿no? Casi siempre el clínico que no tiene un buen entrenamiento se pone el estetoscopio y con el estetoscopio se lo pone en el tórax y le dice al paciente, diga 1, ¿no? Algunos que tienen una habilidad muy desarrollada a través del estetoscopio pueden sentir la vibración, pero si apenas te estás iniciando y no puedes separar todo, sepáralo uno por uno. Y cuando ponemos el estetoscopio sobre el tórax del paciente es para escuchar el ruido respiratorio. Por lo tanto, en ese momento el paciente no debe de hablar, ¿no? El paciente no debe de hablar. Y a mí me ha tocado ver muchísimas veces, se los comparto, que tenemos el estetoscopio y veo al médico, a la médica o al que está en entrenamiento, al estudiante o al residente, al interno, que está con el estetoscopio, lo pone y le dice al paciente, diga 1, diga 33. Ahí se está perdiendo realmente del ruido respiratorio. ¿Cuándo le decimos que diga 1 o 33? Cuando nuestra mano está sobre el tórax del paciente. Entonces, eso es como un recordatorio, ¿no? Una invitación a no perder el método clínico que nos da mucha información. Entonces, en un paciente con aflexión y aflexación disminuida, automáticamente síndrome pleuropulmonar. Tip para la vida. Todo síndrome pleuropulmonar tiene aflexión y aflexación disminuida. Si tu paciente tiene aflexión y aflexación disminuida, automáticamente probabilidad de síndrome pleuropulmonar. Y ya de ahí, pues clasificas con el resto de información. Entonces, inspección, aflexión y aflexación normal, es poco probable que tenga un síndrome pleuropulmonar. Pero si el paciente, ¿no? Esa es la característica, pero si el paciente de antemano ya está teniendo, ¿no?, una disminución en la flexión y en la flexación, automáticamente debemos de pensar en la probabilidad de que tenga, ¿no?, un síndrome pleuropulmonar. Con la información que tenemos aquí, los leo en el chat, ¿en qué síndrome pleuropulmonar piensan? Sabiendo que es una neumonía. A ver, los leo en el chat. Los voy leyendo en el chat. ¿Qué síndrome pleuropulmonar viene a su mente, ¿no? ¿Qué síndrome pleuropulmonar vendría a su mente, ¿no? Porque aumenta la transmisión de vibraciones, matidez, estertores, ¿no? Por ahí ya nos dice Ayrton Molina, condensación, ¿no? Ya tenemos una participación. Muy bien, Elizabeth, exacto, ¿no? Síndrome de condensación pulmonar. Pues sí, fíjense, esa es una de las características, efectivamente. El síndrome de condensación pulmonar es el que es más congruente con la neumonía, ¿no? Esa es la característica. Por lo tanto, antes de mandar a hacer una radiografía, hay que establecer un síndrome de condensación pulmonar, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? A veces, pues inmediatamente radiografía, ¿no? Hay que saber qué buscar, ¿no? Y esto es importantísimo, ¿no? Porque resulta, acuérdense que ya sabemos interpretar LRs, ¿no? Resulta que en la exploración física normal, ¿no? En una exploración física normal, si tú encuentras inspección, palpación, percusión y auscultación, los 4 elementos del método clínico, inspección, palpación, percusión y auscultación normales, la probabilidad de que tu paciente tenga una neumonía es apenas del 0.04%. O sea, bajísima, si tú lo encuentras normal. ¿Qué quiere decir? Que las neumonías provocan un síndrome de condensación. Por eso, si tú estás pensando en una neumonía, pero no hay síndrome de condensación, mejor piensa en otra cosa. A eso se refiere, ¿no? O si de repente tú estás explorando y no habías pensado en neumonía, pero integras un síndrome de condensación, aguas. También piensa en una neumonía, porque a lo mejor el paciente te fue a ver por alguna otra cosa, fue a ver para su seguimiento mensual, ¿no? Por control de su glucemia, le revisas el tórax, inspección, palpación, percusión y auscultación, y te encuentras síndrome de condensación, aumenta la probabilidad de que tenga neumonía, ¿no? Esa es la característica. ¿Por qué? Porque los LR, cuando encuentras alteración, nos dan información hasta del 6.32. Lo habías anotado, ¿te acuerdas? ¿Qué número? Decíamos, el LR negativo, entre más pequeño mejor. Y el LR positivo, entre más grande mejor. ¿Te acuerdas cuál era el número que íbamos a buscar en el LR positivo? Te leo en el chat, ya lo habías escrito. ¿Cuál era? Exacto, Brian, 10.
¿no? 10. Entre más se acerca al 10, gracias David, gracias Mariana, igual Lucero, muchas gracias por participar. Entre más me acerca al 10, me está diciendo que me ayuda para predecir una enfermedad. Entonces, muy bien, Esperanza, si se dan cuenta, este LR es de 6.32, se está acercando al 10. Inclusive su rango llega de 3.58 hasta 10.5. Por lo tanto, una exploración física anormal orientada a una condensación pulmonar nos da una LR hasta de 10.5. Me dice que es excelente para diagnosticar una neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Esa es la característica. Y entonces, ¿qué es lo que me voy a encontrar, no? ¿Qué debo de integrar para poder decir que es un síndrome de condensación? Inspección disminuida, palpación aumentada, ¿no? Percusión, igual, de la misma forma, disminuida, y la auscultación disminuida y con presencia de estertores, ¿no? Entonces, inspección hacia abajo, palpación hacia arriba, percusión y auscultación hacia abajo, ¿no? La idea es esto, ¿no? Que vean que algo que a veces no se hace nos da mucha información, o si lo hacemos incompleto, también nos estamos perdiendo de información, porque ahí es donde les decía, aquí es donde le preguntamos al cuerpo del paciente si me está diciendo la verdad, porque a lo mejor él dice, no tengo tos, no tengo fiebre, no me hace falta el aire, no soy diabético, no tada, no, todo me dice que no, pero de repente lo reviso y a la inspección, ampliación y ampliación disminuidas. Palpo, ¿no? Al momento de palpar, perdón, vibraciones aumentadas. Percuto, sólido, disminuido, ¿no? Y ausculto, estertores, pues aumenta la probabilidad. Esa es la característica, y es no olvidarnos, ¿no? De que existe un método clínico. Tenemos muchas herramientas, ¿no? El médico en el consultorio también tiene muchas herramientas. Es una invitación a que usemos lo que tenemos disponible, y también usando lo que tenemos disponible, las matemáticas nos ayudan a emitir diagnósticos muy buenos, ¿no? Esa es la característica. Entonces, fíjense, seguimos aquí. Entonces, decíamos, ¿cómo lo integro? ¿Cuál es la probabilidad de que alguien, si no tengo algún dato, tenga neumonía? 0.5. Pero si esa persona de síntomas tiene tos productiva, tiene elevación de temperatura, disnea, dolor torácico, si tiene antecedentes relevantes, ¿no? Como alcoholismo, diabetes, EPOC, el uso de esteroides, ¿no? Si a la exploración física en los signos vitales me encuentro con taquipnea por arriba de 30, me encuentro con presión arterial baja, tendencia a la hipotensión, y si encuentro un síndrome de condensación, esta imagen pequeñita habla sobre el síndrome de condensación. La primera escama, le llamo yo cuando le enseño, es inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿no? Esta es la imagen. Cada síndrome pleuropulmonar tiene su propia imagen. En una condensación, inspección disminuida, palpación aumentada, percusión disminuida, auscultación disminuida, ¿no? Hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo y hacia abajo es condensación. Oiga, Doc, y si es hacia abajo, hacia arriba y hacia arriba, cualquier otro, pero no es condensación, ¿no? Esa es la característica como lo estamos viendo ahorita, ¿no? Así se debe de armar. Entonces, si te das cuenta, ya lo vamos combinando. Y hasta ahorita no hemos utilizado ningún estudio diagnóstico, o sea, no hemos solicitado algún estudio diagnóstico. Es la clínica del consultorio la que nos está ayudando. Decíamos, entonces, resulta que la condensación alveolar a la auscultación tiene una precisión diagnóstica del 36%. ¿Por qué pedimos radiografías? Porque a veces no somos tan hábiles en hacer nosotros una integración de síndrome de condensación, y la radiografía nos dice, ¿no? que tiene como tal una precisión diagnóstica del 75, o sea, a 75 de cada 100 pacientes los puede diagnosticar, mientras que pues, el estándar de oro, la ecografía, ¿no? Hoy en día, ¿no? La insonación, el utilizar el ultrasonido. El reto es eso, ¿no? Que cuando una auscultación a través de inspección, palpación, percusión, auscultación bien realizada, aumenta valores de hasta el 89%. Este dato solo es para la auscultación aislada. Si solo ausculto, la precisión es que voy a detectar a 36 de cada 100. Pero si integro inspección, palpación, percusión, auscultación, los cuatro, los artículos dicen que nos vamos hasta arriba del 86%, 86 de cada 100. ¿Qué quiere decir? No es que no sirva la auscultación, más bien la auscultación aislada no me ayuda tanto en el consultorio. Pero si la auscultación va acompañada previamente de inspección, palpación, percusión,
entonces ahora sí va a mejorar mi precisión diagnóstica como clínico de los síndromes de condensación que nos orientan hacia neumonía, ¿no? Entonces, a eso se refiere este escenario 3, ¿no? Si los primeros escenarios nos decían, no te olvides de los síntomas, no te olvides de los factores de riesgo, no te olvides de los signos vitales, porque a veces por las prisas no se toman los signos vitales, este elemento nos dice, toda exploración física es sistematizada, ¿no? ¿Qué quiere decir? El método clínico lleva 4 elementos y más en pulmón: inspección, palpación, percusión, auscultación. Puedo auscultar nada más, puedo percutir nada más, pero cada elemento separado, su precisión diagnóstica está por debajo del 40%. Cuando se combinan los 4 elementos, inspección, palpación, percusión y auscultación, está por arriba del 85%, ¿no? Entonces, 8 de cada 10, casi 9 de cada 10 pacientes los vamos a poder diagnosticar, ¿no? Y finalmente, entonces, cuando integramos todo eso, pues ahora sí podemos decidir si vamos o no por un estudio complementario, ¿no? Esa es la característica, ¿no? Por eso desde el pregrado nos dicen, ¿no? Una buena historia clínica te da el 80% del diagnóstico de tu paciente. Hay características especiales, hay pacientes más que requieren de mayor pericia clínica, pero un gran porcentaje de pacientes con lo que tenemos de clínica en el consultorio les podemos ayudar bastante. Entonces, fíjate, escenario 4, 65 años, acude al consultorio otra vez, dolor de pulmón, tos productiva, fiebre, automáticamente en tu mente, neumonía. Luego, niega cáncer, diabetes, alguna enfermedad crónica del corazón, pulmón, hígado, riñón, niego quirúrgicos, alcoholismo, signos vitales 70, 25, 110, 80, 38, pues ahí ya nos está llamando la atención que la temperatura aumenta. A la exploración se integra el síndrome pulmonar de condensación. Y en los estudios complementarios, fíjense, tenemos en la biometría hemática leucocitos de 5,000, plaquetas de 250, BUN de 50, una radiografía de tórax con infiltrado multilobular y una gasometría con un pH de 7.4 y una presión arterial de 92, ¿no? Aquí ya estoy agregando ahora sí lo que preguntaban, ¿qué pasa con la oxigenación, ¿no? Entonces aquí ya va un dato más, más orientado, ¿no? Esa es la característica de diferencia, ¿no? Entonces vamos a verlo así, miren. Resulta que el CRB65 que nosotros planteábamos al inicio, confusión, taquipnea por arriba de 30, presión por debajo de 90-60 y menor de 65, es una de las primeras clasificaciones que podemos utilizar. La guía de práctica clínica mexicana la trae inclusive, ¿no? Esto es algo que yo siempre comento, ¿no? He escuchado de verdad cómo muchos colegas critican las guías de práctica clínica mexicana y yo siempre le digo, es el marco normativo, léelo y compleméntalo con guías internacionales, ¿no? Solo porque otros digan que las guías mexicanas no están completas, no quiere decir que no te des la oportunidad de revisarlas, ¿no? Es una invitación también a que las revisemos. De hecho, recientemente el programa maestro, ¿no? SNTEC ha estado publicando las actualizaciones que van bastante bien. ¿Para qué nos ayudan las escalas? Mira, en el caso del paciente leve con 0 puntos, dices ambulatorio, da el antibiótico oral. Si es moderado, que son 2 puntos, pues valdría la pena referirlo, ¿no? Y en el 3 o 4, urgente, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Porque de repente me encuentro algo en el consultorio y no, mándalo urgencias, automáticamente urgencias, ¿no? Y el paciente llega estresado de que dice, me voy a morir porque dicen que tengo una neumonía y es COVID, punto, ¿no? Espérate, ¿no? O sea, también hay que clasificarlo y saber cómo enviamos al paciente, ¿no? Entonces, esa es una de las características de la escala. Pero, ¿qué pasa con los estudios complementarios? Mira, precisamente se ha visto, ¿no? Que de los que realmente apoyan a los diagnósticos para decidir si lo hospitalizo o lo manejo ambulatorio, de la biometría hemática, leucocitos y plaquetas, ¿no? De la biometría hemática. De la química sanguínea, la urea, ¿no? Porque nos está hablando de la capacidad metabólica de respuesta. De la radiografía, pues la de tórax, ¿no? Esos serían como los 3 elementos recomendados a nivel internacional para las neumonías adquiridas en la comunidad, ¿no? Y de hecho esta es información publicada, ¿no? Recientemente por la Academia Americana de Medicina Familiar, como las guías de manejo o guía de práctica de manejo del paciente con neumonía adquirido en la comunidad, donde dice de la biometría
solo leucocitos y plaquetas, química sanguínea solo la urea, y radiografía solo de tórax, ¿no? Si lo requieres como elementos complementarios para clasificar. Y de repente llegan los pacientes a los hospitales con todo el paquete, ¿no? O sea, traen tiempos de coagulación, pruebas de funcionamiento hepático, traen todo, ¿no? Entonces hay que ver qué sí le pedimos realmente al paciente. Me ha tocado inclusive con los siguientes del umbral terapéutico, ¿no? Cultivos y tinciones, ¿no? O sea, ¿qué dicen las guías? ¿Cuándo pido un cultivo con tinción? Pues realmente cuando pensamos en una severa, si el paciente estuvo intubado, ¿no? Si el paciente estuvo intubado, si tiene bacterias resistentes, ¿no? Si es Pseudomonas aeruginosa, o si el paciente tuvo un tratamiento parenteral de 90 días, ¿no? O sea, si durante 3 meses estuvo con tratamiento parenteral, recomiendan las guías el manejo con cultivo y tinción, no a todo paciente. No a un paciente que estoy viendo nada más en el consultorio, de lo nuevo que hay aparentemente, ¿no? El antígeno urinario, ¿no? ¿A quién le pido antígeno urinario? Igual, solo si tuvo una categoría severa es cuando se recomienda el antígeno urinario, o si sabemos que en nuestra localidad hay un brote de legionela. Si en la comunidad en la que estamos ya se demostró que hay un brote de legionela, pues ahí sí vale la pena solicitar el antígeno urinario, o si estamos en un área endémica, ¿no? Para legionela. Y finalmente el ELISA sigue siendo inespecífico, se recomienda cuando sea severa o en casos radicales como los que vivimos para el COVID. Fuera de eso, no hay ningún beneficio para neumonías bacterianas leves moderadas, para ELISA, antígeno urinario, cultivos y tinciones, ¿no? Entonces eso es interesante. Y si se dan cuenta, no se recomienda como tal de estudio complementario de inicio ambulatorio tomografía, ¿no? Que es uno de las características. No hay una recomendación hacia la tomografía, ¿no? Hay que tener cuidado con radiar mucho al paciente. Algo de lo que estamos esperando que se publique, la insonación, ¿no? Método no invasivo. Hay algo, cuando tengan oportunidad, léanlo, se llaman líneas B, ¿no? Las líneas B en la insonación a través del ultrasonido al médico del primer contacto nos ayuda a darle un seguimiento a la evolución que está teniendo la inflamación del pulmón, ¿no? Estamos esperando esas publicaciones. Y de ahí pues viene ahora sí, ¿no? ¿Cuándo voy a pedir los laboratorios? Cuando quiero utilizar una clasificación. Ahora sí, el famoso CURP 65, ¿no? Que complementa a lo que ya sabíamos, ¿no? De frecuencia respiratoria de taquipnea arriba de 30, hipotensión 90-60, mayor de 65 años, y como tal, la urea mayor de 20, ¿no? Entonces, si voy a hacer una clasificación de CURP 65, pues al menos ahí entonces sí pido la química sanguínea, ¿no? Eso es lo interesante. Y es lo que me dicen, ¿no? Menos de 2 criterios, ambulatorio, se va a casa, ¿no? Más de 2 criterios, se hospitaliza. Pero curiosamente hay estudios que ya demostraron que utilizar solo el CURP 65 nos da muchos falsos positivos en cuanto a hospitalización, ¿no? Entonces esto es interesante, ¿no? Porque de antemano cualquier persona por arriba de los 65 años que tenga urea arriba de 20 se hospitaliza, ¿no? Eso fue un estudio que se hizo a gran escala y efectivamente se hospitalizó mucho paciente que no tenían criterio real, ¿no? Entonces el CURP 65 sigue siendo una buena escala ambulatoria para poder ayudarnos a clasificar de forma general, ¿no? Entonces, fíjate, y te leo en el chat, si yo te digo ahorita, tenemos un paciente de 40 años, ¿no? O sea, tú piensas en neumonía, ¿no? O sea, ya pasamos ese umbral diagnóstico, ahora nos vamos hacia el terapéutico, ya pasamos el umbral diagnóstico, tos expectorante, elevación de temperatura, disnea, dolor torácico, diabético, ¿no? O sea, ya, neumonía, ¿no? Estás pensando en neumonía y yo te digo, signos vitales normales, ¿no? Signos vitales normales, 50 años, esfera mental sin alteraciones, boom de 24. ¿Qué haces? ¿Lo manejas ambulatorio o lo mandas al hospital? A ver, te leo en el chat, ¿no? Ya por ahí lo respondieron, efectivamente, ¿no? Exacto, ¿no? Ambulatorio, porque únicamente es que está alterado es el boom, ¿no? Y un boom de control, esa es la característica. Pero imagínate, ¿no? Si desde que llegó el paciente, 78 años, 80 años, desde ahí, desde que llega a tu consultorio y tiene más de 65 años, ya tiene un punto de CURP 65. Arriba de 65, por el solo hecho de existir, ya se ganó un punto de CURP 65. Y uno más y ya. Y si de repente lo encuentras todo taquimneico, ¿no? Y lo encuentras tú con frecuencia respiratoria de 32, ya hizo 2 puntos hospital, ¿no? Esa es la característica, ¿no? El riesgo es eso, como les decía, que a veces el CURP 65 no es tan fiable, ¿no?
Por eso, la guía de práctica clínica mexicana recomienda el uso de la escala Fine-Port, ¿no? Esta está interesantísima. La guía mexicana la trae como en cuadrito. Yo aquí se las puse de esta forma para que sea un poco más comprensible, ¿no? Y inclusive busqué el artículo original de la escala Fine-Port, se los puse abajo en la diapositiva para que después cuando tengan tiempo lo puedan leer. Está importantísimo porque nos habla de puntos, ¿no? Y nos dice, si tu paciente tiene de 70 hasta 90 puntos, lo manejas ambulatorio. Y si tu paciente tiene más de 90 puntos, al hospital, ¿no? A eso nos ayuda la escala Fine-Port, ¿no? Entonces nos dice, a los años que tenga la persona, a los años que tenga, le va sumando varias cosas, ¿no? Si es mujer, a la edad que tiene le quitas 10, ¿no? Pero si es hombre, a los años que tiene le empiezas a sumar. Por lo tanto, imagínate, si tenemos una mujer de 70 años, ¿no? Entonces, como es mujer, tiene 70, pero le quito 10. Entonces, su escala original vale 60. Y le vamos preguntando si tiene alguna neoplasia, si tiene hepatopatía, cardiopatía, EBC, alguna enfermedad renal, si vive en un asilo. Ya que interrogué, me voy a los signos vitales. Fíjate, si tiene frecuencia respiratoria de 30, si tiene sistólica de 90, o sea, es lo mismo del CRB65. Temperaturas extremas, menos de 35, más de 40, el pulso, ¿no? Y así los resultados. Aquí ya uso, si te das cuenta, el sodio, utilizo el nitrógeno úrico sanguíneo, el hematocrito, la glucosa, ¿no? Así es como lo voy utilizando. pH, ¿no? Si está por debajo de 7.35 porque nos hablaría de una acidemia, le doy 30 puntos. Si la saturación está bajo de 60, le doy 10 puntos. Y si hay derrame pleural, 10 puntos, ¿no? Entonces, ahí es donde ya se va haciendo como un elemento más del uso de la escala, ¿no? Entonces, fíjate, vamos a ver este escenario, ¿no? Entonces, el paciente tiene 65 años, ¿no? Su nombre, tiene 65 años. Quien acude al consultorio con dolor de pulmón, tal, tal. Diabetes crónica, negocáncer, negoquirúrgico, signos vitales, fíjate, normal, respiratoria normal, TA normal, temperatura de 38. Esto lo debo analizar con esto, porque sí tiene frecuencia respiratoria elevada, pero no es más de 30. Tiene temperatura elevada, pero no es más de 40, ¿no? Eso es lo que me tiene que dar esa pericia clínica de cómo decidir, ¿no? Lo seguimos revisando, leucocitos de 5,000 y plaquetas de 250,000, ¿no? Entonces, cuando lo vemos nosotros bajo este principio, pues seguimos analizando las tablitas y me dice, ok, no considero ahorita ese valor, ¿no? Le voy a regresar acá, boom de 50, glucosa de 300. Pero mira, aquí sí me dice, boom por arriba de 30, le doy 20 puntos, ¿no? Entonces, en ese paciente de 65 años, como tiene 50 de boom, ¿cuántos puntos tendría ahorita ya? Si tiene 65, ¿cuántos tendría? Exacto, 85. Y luego regresamos acá, mira, y glucosa de 300. Entonces, 85 más 10, ¿cuánto nos daría en ese paciente? Porque ya tiene, ahora sí, 95 con la glucosa. Y con ese valor, ahora sí, clasifica en el grado 4 de la escala Fine-Port. Y ahora sí, ¿qué tendríamos que decidir en nuestro umbral terapéutico? ¿Nos lo quedamos en el consultorio o muy bien, lo derivamos al hospital, ¿no? Entonces, la idea no es que se graben las escalas, sino que vean cómo las utilizamos y que las escalas están hechas con lo que nosotros, ¿no? Hacemos. ¿Cuándo voy a pedir, por ejemplo, una biometría hemática, la química sanguínea? Pues cuando quiera utilizar una escala, ¿no? Realmente esa es la idea. Si voy a utilizar la escala, la pido, si no, no tiene caso el pedirlo. De hecho, hay estudios que demuestran que entre más estudios pidas tú, alguno va a salir alterado, ¿no? Entonces hay que saber qué estudio pedir, ¿no? Entonces esa es la característica, ¿no? Cómo lo vamos haciendo. Y finalmente, fíjense, antes de que iniciara la era COVID, todavía se alcanzó a publicar las actualizaciones de la ATS, ¿no? Del American Thoracic Society y de la ITSA, ¿no? Que son las que estamos utilizando actualmente los médicos familiares en el primer contacto, ¿no? ¿Qué nos habla, no? Nos dice,
una neumonía adquirida en la comunidad grave es la que se hospitaliza, no todas. Dice, la moderada se puede manejar inclusive ambulatoria, ¿no? Dice, de acuerdo a las guías de la ITSA y de la ATS, que les digo, estuvieron todavía su publicación disponible hasta antes de la entrada de la era COVID, estamos esperando la nueva guía de la ITSA para COVID. Decía eso, un criterio principal o 3 criterios menores, dice, hospitaliza, ¿no? Esa es la característica. Dice, ¿cuáles son los criterios principales? Pues insuficiencia respiratoria que requiera ventilación mecánica, ¿no? O que el paciente esté en choque severo. Dice, en esos 2 casos, pues sí vale la pena hospitalizar. Uno de estos 2 se hospitaliza. O 3 criterios menores, ¿no? De los 3 criterios menores, ya lo habíamos visto, mira, frecuencia respiratoria arriba de 30, hipotensión que requiera de líquidos intravenosos, hipotermia, y les decía hace rato, ¿no? La PAFI, la famosa, el cálculo de la saturación del paciente, de la presión parcial de oxígeno entre el FiO2, ¿no? Esa relación la multiplicamos por 100 y nos da el valor. Que esté en confusión o desorientación, pero lo que quiero llegar aquí es este dato, ¿no? O sea, tiene que ser por arriba de 30 la frecuencia respiratoria. Y en el caso de la biometría hemática, pues que los leucocitos estén debajo de 4000, las plaquetas por debajo de 100.000 y ya lo vimos, el boom por arriba de 20, ¿no? Y que encontramos infiltrados multilobulares. Esto es importante porque nos está hablando ya de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Algo que sí se tiene que manejar a nivel hospitalario, pero si se dan cuenta, ese es el punto, ¿no? La frecuencia respiratoria y la hipotensión son las que más aparecen en las escalas, ¿no? Es con la que quiero quedarme, ¿no? Con ustedes, no importa la escala que use, pónganle mucha atención a estos 2 valores de los signos vitales. ¿Y por qué? Porque al final los criterios principales tienen una sensibilidad del 84%, 8 cada 10 pacientes se diagnostican, mientras que los criterios menores tienen una especificidad del 91. ¿Se acuerdan cómo se interpreta la especificidad? Quiere decir que si no los tiene esos criterios menores, pues entonces no es severa, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Y ese es un predictor para el manejo no de la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, todo este constructo nos ayuda a predecir si el paciente va a ser manejado ambulatorio hacia neumonía adquirida en la comunidad o lo vamos a hospitalizar. ¿Por qué? Porque entonces, fíjate, 65 años, TED2, antecedentes, signos vitales, frecuencia respiratoria de 25, TA 110-80, no es un paciente que tenga una escala que requiera de que lo hospitalice, no sobrecargo los servicios, biometría hemática de leucocitos de 5000, plaquetas de 250, miren, lo voy a regresar aquí, ¿no? Me preocupa si los leucos son por debajo de 4000, plaquetas por debajo de 100, ¿no? A eso se refiere esta parte, ¿no? Radiografía de tórax con infiltrados multilobulares y la gaso normal, ¿no? Por lo tanto, es un paciente que se va a manejar ambulatorio, ¿no? Y precisamente, en cuanto al manejo ambulatorio, nos habla de eso, ¿no? De la elección de base, macrólidos, quinolonas, doxiciclina, y como alternativas la amoxicilina y los beta-lactámicos, ¿no? Es como se establece en las guías, ¿no? del PORT, pero precisamente la decisión como tal del uso del antibiótico, que es todo esto lo dimos, no tanto como, sí, manda este antibiótico, no, más bien toma bien la decisión, porque aquí ya cruzaste el umbral diagnóstico, ya cruzaste el umbral terapéutico, ahora sí prescribimos, ¿no? Para poder prescribir en el ambiente ambulatorio, según las guías de la ITSA, ¿no? Y de la ATS a nivel internacional por recomendaciones mundiales, que esa es una parte que sí le hace falta todavía actualizar a la guía mexicana. Dice, hay tres grupos básicos que debemos de conocer. Aquellos pacientes que no tienen factores de riesgo y no tienen comorbilidades, aquellos pacientes que tienen factores de riesgo y comorbilidades, a ellos les vamos a mandar terapia combinada o factores de riesgo con comorbilidades que le vamos a poder mandar monoterapia, ¿no? Esa es la característica y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Pues específicamente a que si mi paciente, me debo de preguntar, ¿tiene comorbilidades o no? Entonces, aquí las recomendaciones de la ITSA, el acrónimo es ADAME, ¿no? ADAME, ese es el acrónimo, se los comparto. No viene así en la guía, pero pues yo lo hago didáctico, ¿no? Ahorita pues está de moda ADAME, ¿no? Con las elecciones, ¿no? Para que no se les
olvide, ¿no? Entonces, es acrónimo ADAME, ¿no? Pues, luego, tiene ADAME, alcoholismo, diabetes, asplenia, malignidad o alguna enfermedad de órgano, corazón, pulmón, hígado y riñón, entonces se considera comorbilidad. Si mi paciente no tiene ADAME, no tiene alcoholismo, diabetes, asplenia, alguna malignidad o una enfermedad de órgano, entonces pertenece a un grupo sin comorbilidad, ¿no? Esa es la característica. A eso se refiere porque si mi paciente no tiene ADAME, ¿no? Si mi paciente no tiene ADAME, estos son los tratamientos, ¿no? Estos son los tratamientos. Amoxicilina, 1 gramo bioral cada 8 horas, ¿no? 1 gramo bioral cada 8 horas. Las guías actualizadas de la ITSA, ¿no? Las guías actualizadas de la ATS, ¿no? Las guías actualizadas de la American Academy of Familial Physician dicen no más de 7 días, ¿no? Y si se dan cuenta, amoxicilina. Si no, doxiciclina. Y si no, acitromicina o claritromicina. Ese es el tratamiento. A este es al que me gustaría que le pongamos atención y lo anoten, ¿no? 1 gramo bioral cada 8 horas, no 500 miligramos, porque estamos ante una neumonía. Para una faringomigdalitis va a 500 miligramos, pero si estamos ante una neumonía, 1 gramo bioral cada 8 horas. Y esto es interesante, ¿no? Porque si te das cuenta no hay comorbilidad, porque automáticamente podrías preguntar, oiga doctor, pero si el paciente tiene falla renal, si el paciente tiene falla hepática, por eso las guías nos dicen acá, si hay un compromiso hígado, riñón, corazón, no clasifica para este grupo. Esa es la característica, no le va a ayudar. Si no hay amoxicilina, dale doxiciclina, 100 miligramos bioral cada 12 horas hasta máximo 7 días. O en su caso, ¿no? Si el paciente es alérgico a penicilinas, ahora sí vamos por las otras familias, ¿no? Acitromicina o claritromicina, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Porque hay un punto que tiene que ver con la tasa de absorción de la acitromicina que casi nadie la sigue, ¿no? Entonces, la acitromicina, la primera dosis son 500 miligramos. Esa es la primera dosis, una dosis de 500 miligramos. Y posteriormente se dan solo 250 miligramos bioral cada 24 horas. Así es el esquema correcto de acitromicina, ¿no? Hagámoslo bien. 500 miligramos toma 1, siguientes tomas únicamente 250 miligramos, porque si no se comete el error de 500 cada 24 horas. He visto yo pacientes que nos llegan al hospital con 500 de acitromicina cada 6 horas, ¿no? No, solo 500 una dosis y posterior 250 cada 24. Y la claritromicina, esa sí es de 500 cada 12 horas, ¿no? Esa es la característica, no cada 6, no cada 8. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con su ventana terapéutica para que realmente tenga el efecto, ¿no? Acuérdense que en el proceso de aclaramiento renal, no por mucho antibiótico que demos, hay una mejoría en el efecto del paciente. También hay que darle tiempo a que haga efecto el fármaco, ¿no? Entonces, si el paciente no tiene comorbilidades, amoxi, doxiciclina, acitromicina o claritromicina, ¿no? Y está establecido en las guías, ¿no? Entonces, fíjate, este paciente es diabético, no hay cáncer, no hay quirúrgicos, no hay alcoholismo, ¿no? Eso es como lo debemos de analizar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí el paciente es diabético, sí es diabético. Como el paciente es diabético, entonces tiene algo de ADAME, alcoholismo, diabetes, esplenia, malignidad, enfermedad de órgano. Tiene diabetes, tiene algo de ADAME. Como tiene algo de ADAME, entonces ahora sí voy a dar la otra opción, ¿no? ¿Cuál es mi otra opción? Cuando el paciente tiene una comorbilidad, la amoxicilina sola no le va a servir. A eso es lo que quiero llegar. Esa es la característica. Voy a regresar. Si el paciente no tiene comorbilidad, la amoxicilina sola, esa es de verdad una preciosura. Pero si el paciente tiene comorbilidad, entonces hay que agregarle el clavulanato. Esa es la característica para que modifique el pK de el medicamento y pueda ingresar mejor a los tejidos. Dependiendo de la presentación, 500, 125, que es la más común, cada 8 horas, 875, 125 cada 12, o la de 2 gramos, 125 cada 12, ¿no? Que es poco común en México, la más común es 500, 125. ¿Qué sería lo más importante de aquí? Comorbilidad, está establecido, van a tener la presentación, va a estar disponible en la plataforma. No me tengo que memorizar ahorita la comorbilidad, pero sí la toma de decisión. Hay comorbilidad con clavulanato, no hay comorbilidad sin clavulanato, ¿no? Y es aquí
donde si hay comorbilidad, donde vamos a combinar, aquí sí se recomienda la combinada. Si el paciente no tiene comorbilidad, no tiene caso agregar combinaciones de antibióticos. Esa es una realidad también. Si el paciente no tiene ADAME, un solo antibiótico, excelente. Si el paciente tiene comorbilidad, al revés, ahí sí lo combinamos porque aumenta la probabilidad de una complicación bacteriana. Y aquí es donde ahora sí entran las cefalosporinas, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, esa es la característica. Antes, ¿no? Antes de que el paciente no tenga comorbilidades, no hay por qué liberar la cefalosporina. Cuando el paciente tiene comorbilidad, ahora sí se recomienda y debemos de elegir una de estas tres, o es amoxi, o es cefodoxima, o es cefuroxima, ¿no? Porque son las orales, no tiene caso que sea inyectado. Acuérdense que va a ser inyectado solo si tiene intolerancia en la vía oral o si requiere de vía intravenosa. Como es ambulatorio, tomado. Y ahora sí lo vamos a combinar, ya sea con acitromicina o con claritromicina o en su caso con dicloxacilina. Y ya lo comentamos, la acitromicina, primera dosis de 500, ¿no? Entonces, eso es lo que les pregunto ahorita en el chat, porque eso de verdad es altamente relevante, ¿no? ¿Cuándo nosotros vamos a utilizar terapia combinada? Espero su respuesta. A ver, ¿cuándo vamos a utilizar terapia combinada? Si el paciente tiene o no tiene comorbilidad. A ver, ¿cuándo vamos a utilizar terapia combinada? Si el paciente tiene o no tiene comorbilidades. ¿Cuándo utilizaríamos terapia combinada? Para que los vaya viendo en el chat. ¿Cuándo sería la combinada? Si tiene, muy bien, gracias Marisela. Exacto, ¿no? Muy bien, Esperanza. Exacto, Melanie. Muchas gracias. Si tiene comorbilidad, adelante, combinada. Y si se dan cuenta, en ninguno de estos casos es intramuscular. Es vía oral. Esa es la característica, ¿no? Pero en su caso, fíjense, ¿qué pasa si el paciente dice, es que yo no quiero mucho medicamento? La verdad es que tomar muchos no, mejor uno solo. Se vale, ¿no? O sea, es derecho de autonomía del paciente. Buscamos algo que sea efectivo a una sola terapia. Es ahí donde entran las quinolonas. La quinolona es si sí tiene comorbilidad y obtengo un beneficio. Gemifloxacino, levofloxacino, moxifloxacino. De lo más disponible en nuestro país, levo y moxi. Levofloxacino, el ideal. 750 vía oral cada 24 horas, no 500 cada 6, no 500 cada 8, ¿no? Si tiene la comorbilidad, puede utilizar la monoterapia. Monoterapia, solo quinolona. Nada de que, y le agrego levofloxacino, amoxicilina, dicloxacilina, acitromicina, ¿no? Y para que se vaya contento, una dosis de Pempro. No. O sea, hay que ver ese manejo, ¿no? Esa es la característica. ¿Qué debe de saber el paciente de su derecho de autonomía? Claro, usted puede tomar monoterapia. Nos vamos por quinolona. Sin embargo, hay estudios que han demostrado que el uso de quinolonas en pacientes con riesgo de neumonía, como los que estamos tratando, aumenta la probabilidad de enfermedad vascular, ¿no? Entonces, eso también lo debemos de tener presente, ¿no? Y decirle al paciente, sin problema puede tomar la quinolona, pero usted debe de saber que aumenta su probabilidad de una enfermedad vascular. Y eso se los comento porque precisamente a los hospitales, en era COVID, multitratados allá afuera, nos empezó a llegar muchísimo paciente que no murió por COVID, pero se complicó por EBC. Y se complicó por EBC y cuando veíamos nosotros, ¿no? Con sus familias qué es lo que habían tomado, le habían zumbado desde ciprofloxacino, gatifloxacino, moxi, levo, ¿no? Entonces, ese es el riesgo, ¿no? Entonces, vamos a ver. A eso se refiere, ¿no? Si no hay factores de riesgo y no hay comorbilidades, principal característica, pues el uso de la amoxicilina. Si hay factores de riesgo y comorbilidades, pues ya lo uso combinado ahora sí, ¿no? Ya puedo agregar el clavulanato o la cefalosporina más acitroclari o doxi. Y si hay factores de riesgo y quiero monoterapia, quinolonas. No todas las quinolonas, porque no todas las quinolonas son respiratorias. Gemi, levo y moxi son respiratorias, ¿no? Esas son las que nos conviene. Oiga, y si tengo disponible ciprofloxacino, mejor ni se lo dé, porque no es respiratorio. El efecto real que le vas a ayudar no es neto, ¿no? Esa es la característica. Y pues a partir de ahí, pues ya los diferentes, ¿no? ¿Qué pasa si hay una NAC severa? Pues ya vienen todas las demás recomendaciones, ¿no? Es aquí donde ya entra la ceftriaxona, la cefotaxima, cuando las combinamos, pero a nivel
hospitalario, ¿no? Eso es lo importante, esta combinación de esas cefalosporinas tercera, cuarta generación a nivel hospitalario. Eso es lo que nos toca manejar a nosotros ya en el hospital. Igual, fíjate, combinaciones cuando se van volviendo en esas clasificaciones, hasta lo voy a ir avanzando, hasta llegar a estos, ¿no? A los complejos de NAC severa en adulto con factor de riesgo, ¿no? Llegar, por ejemplo, al imipenem, ¿no? Llegar al imipenem implica que cruzamos de verdad una línea muy amplia, ¿no? O la vancomicina, ¿no? Que para los metilciclasas resistentes, ¿no? Cuándo utilizar imipenem, meropenem, si hay el riesgo de que sea pseudomonas aeruginosa. No en cualquier neumonía. Casi todas las neumonías adquiridas en la comunidad son por estreptococo, ¿no? Al estreptococo le va bastante bien con las penicilinas, ¿no? Les va bastante bien con los macrólidos. Hay que tener cuidado con el amplio espectro, porque sí, cada vez nos empezaron a llegar muchos pacientes con manejo de meropenem y con imipenem por una neumonía leve a moderada, ¿no? Entonces, la decisión que tenemos nosotros del tipo de antibiótico, insisto, lo voy a regresar, su mayor arma de manejo inicial, amoxi, doxi, acitromicina o claritromicina, uno de estos cuatro, ¿no? Porque es ambulatorio. Si encuentro factores de riesgo, combinado, amoxi, cefu, con acitromicina, clari o dicloxacilina, o monoterapia, solo levofloxacino, moxifloxacino o gemifloxacino, pero solo, no empezar a combinarlos todos, porque si no es lo que complica a los pacientes y nos llegó mucho paciente con complicación post manejo de polifarmacia, ¿no? Y esa es la característica, ¿no? Entonces, al final, todo esto, ¿no? Todo esto que vimos es la integración para poder compartir esa característica de que se hace mucho en el consultorio, ¿no? El médico de primer contacto, el médico general, el médico familiar, el compañero de ciencias de la salud, si pregunta esto el fisioterapeuta, si pregunta el de nutrición, si pregunta el de trabajo social, si pregunta en el de inhaloterapia, crea probabilidades y dice, como que puede tener esto, vaya hacia este lado, ¿no? Esa es la característica. Lo vimos, ¿no? Siempre partimos de una incertidumbre diagnóstica, una probabilidad de 0.5 de que algo suceda. Así es cualquier enfermedad en su guión. Cuando leemos y vamos buscando las probabilidades, vamos viendo síntomas, factores de riesgo, exploración física, escalas, pruebas diagnósticas, uso de escalas. Uso de escalas, cruzo el umbral terapéutico y ahora sí decido qué es lo que voy a manejar. Porque les decía, en esta era COVID, no todo es COVID, insisto, ¿no? No todos los pacientes COVID deben de toser, pero no todo el que tose tiene COVID y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Por lo que está implicando del manejo del paciente ambulatorio y del paciente hospitalizado. Y como les decía, ¿qué me gustaría que se lleven de esto? Pues al final está la presentación que van a tener disponible, aprender a vivir en incertidumbre, ¿no? Que es algo muy padre para el médico, porque si aceptas que vives en incertidumbre, sigue buscando más información, pero aprender a usar heurísticas, tanto de representatividad, porque voy construyendo guiones mentales a nivel cognitivo y de disponibilidad, porque esta información, si la usan lo más pronto posible, si van creando sus escenarios, si lo van identificando con pacientes, es más fácil que se consolide. Vimos en cuanto a síntomas para una neumonía bacteriana aguda, pensar en tos productiva, elevación de temperatura que es fiebre, dolor torácico y disnea. El acrónimo de aceite para los factores de riesgo, la importancia de integrar el síndrome de consolidación o condensación para el paciente con neumonía, no utilizar la auscultación aislada, sino inspección, palpación, percusión y auscultación para que nos den el síndrome, y que existen escalas, muchas escalas, ¿no? Y las escalas, siempre he dicho, ¿cuál es la mejor? La que sepas usar, ¿no? Esa es la característica. Recomendación internacional de la ITSA y la ATS, la PCI, ¿no? Para poder la PSI para poderla utilizar. Y finalmente algo que también les compartí el día de hoy, los LR, ¿no? Para cuando lean los nuevos artículos que cada vez se publican más, LR negativo, entre más pequeño mejor, LR positivo, entre más alto mejor. Un LR negativo nos habla del paciente o de la persona sana, y el LR positivo nos habla del paciente o la persona enferma, ¿no? Acuérdense, ojalá y haya quedado esa parte, anótenlo, ¿no? Entre más pequeño sea el LR negativo, me ayuda para los sanos. Entre más grande sea el LR positivo, me ayuda para los enfermos, porque cada vez hay más publicaciones para el manejo del
del primer contacto. Y finalmente recordarles eso, ¿no? Que el médico de primer contacto también tiene mucho para poder hacer su umbral diagnóstico y su umbral terapéutico, ¿no? Si se dieron cuenta, estudios como tales, no vimos mucho, realmente vimos el elemento para la toma de decisión desde el consultorio, ¿no? Desde lo que tengo disponible, ¿no? ¿Qué tengo disponible? Todo el conocimiento que tengo como clínico, más mi mejor recurso que tengo como clínico, la historia clínica, ¿no? Para que no se nos pase. Esa sería la característica, ¿no? Y con eso cierro la parte de la intervención que tuvimos el día de hoy. Entonces, no sé si haya alguna pregunta en el foro o algo que, doctor, lo escucho. Los escucho. Muchas gracias, doctor Millán. Le recordamos a los participantes que es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta al doctor, lo pueden hacer alzando su mano y nosotros les activaremos el micrófono, o de igual forma en el chat pueden poner sus preguntas y las leemos con gusto. Sí, exacto, es un tema importante, ¿no? Lo comentaba cuando hicieron favor de contactarme. Sí me interesaba el poder compartir tiempo con ustedes, el poder compartir parte de la experiencia, ¿no? Sí, nos llegó mucho paciente con antibioticoterapia, uno que no la requería o dos que la requería, pero que no fue indicada de la forma ideal, ¿no? Esa sería la característica. Entonces, por ahí veía una pregunta, ¿qué es el LR? Razón de verosimilitud, le llaman, razón de verosimilitud o coeficiente de verosimilitud. Entonces, es interesante, ¿no? La idea de esto, ahora que les digan dónde van a poder ver la presentación como tal de nuevo, véanlo así, hay escalas, les puse en las diapositivas abajo, las referencias están disponibles, están abiertos los papers para que lo revisen. La idea es saber que desde el consultorio podemos, esa es la característica, en el consultorio podemos hacer muchísimo, el médico general, el médico familiar, la verdad, es muy cierto, ¿no? Somos la base, ¿no? La base, todos somos importantes. Yo jamás le voy a decir que una especialidad es mejor que otra, no, todos somos importantes, ¿no? Entonces, la misma pandemia demostró que el médico de primer contacto es esencial, ¿no? Entonces, hoy más que nunca tenemos el compromiso de demostrar nuestra capacidad de ser profesionales en esto y empezarlo a hacer cada vez mejor, ¿no? O sea, igual que la pandemia, si a lo mejor receté mal en algún momento, es momento de empezarlo a hacer bien. Y ya lo vieron, hay guías, hay escalas, ¿no? Nos dicen cómo hacerlo, esa es la característica. Empiezo a leer la guía mexicana y cambio, ¿no? Esa es la característica. La guía mexicana me dice mucho y a partir de ahí me voy a las otras guías. Cada vez hay más información disponible. Vamos a hacer una pregunta de XP. Él pregunta, doctor, ¿cuántos días se da la acitromicina? La recomendación de las guías es 5 a 7, ¿no? Eso es lo que dicen las guías de la ITSA y de la ATS. Lo ideal es 5. Les comparto que una vez leía yo una guía sudamericana, decía que por el pensamiento sociocultural que tiene el paciente latino, que a veces recomendamos 7 para que se lo tomen 5, ¿no? Porque la mayor parte de los pacientes, si le dice 5, se lo toma 3, ¿no? Pero las guías establecen 5 días como ideal. Si en la relación médico-paciente usted sabe que su paciente cumple con los días que usted le dice y sabe que si usted le dice 5, cumple con 5, dígale que 5. Pero también estos artículos hablan, ¿no? De este padecer del paciente y características socioculturales. Si sabe usted que su paciente no cumple con 5, dígale 7 para que se tome al menos 5. Las guías dicen 5 días. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que dice, en la escala LR, las letras abajo, E, B, R, M, ¿qué significado tienen? Claro, E significa excelente, B significa bueno, R significa regular, M significa malo. Es la interpretación que tenemos. ¿Se acuerdan que les decía que LR negativo, entre más pequeño sea su valor, entre más se acerque a 0.1 es E, que es excelente. Y en el caso del LR positivo, entre más se acerque a los valores de 8 o 10, ahí es donde estaba la E, que significa que es excelente. ¿Qué quiere decir? Cuando yo vea en una publicación que está publicado con LR, no quiere decir que es buena, también la tengo que interpretar.
bajo ese principio, pues si me encuentro, por eso se los puse ahí, si me encuentro un LR negativo de .8, de .9, pues es malo, que quiere decir que mejor no lo uso, ¿no? A eso se refieren las letras. Ok, doctor, muchísimas gracias. La verdad es que tenemos muchas felicitaciones por parte de nuestros participantes. Doctor nos dice excelente ponencia, gracias. El doctor Salinas, gracias, excelente presentación, muy didáctica, clara y precisa. La doctora Selena Stephanie, excelente ponencia. Esperanza, muy bien explicado. Y tenemos también otras preguntas, doctor. Sí. Dice Elvina Soledad Cruz. Muy buena ponencia. Es muy importante saber diferenciar entre diferentes patologías para tratar de manera correcta y dar la medicación adecuada. Muchas gracias por la información. Sí, no, muchas gracias. Y es cierto, por eso les decía, ¿no? Cuando me invitaron, ¿no? Cuando estuvimos en las pláticas precisamente de cómo abordar este tema, les decía, ¿no? Al doctor Molina, ¿no? Al doctor Luis Enrique, que para mí era importante dejar claro esto, no todo es COVID, ¿no? No todo es COVID y hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque hoy en día es la realidad, ¿no? O sea, yo lo comparto con ustedes, ¿no? Es normal tener miedo, es normal decir, pues el que está enfrente, ¿cuál es la probabilidad de que tenga COVID.5 o tiene o no tiene, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Pero no todo va a ser COVID, ¿no? Y entonces, era lo que les decía, imagínense, no es COVID y de repente le ponen mucho esteroide, aunque no está recomendado, pues entonces se inmunosuprime, ahora sí llega una pseudomona y adiós, ¿no? Nos cuesta más trabajo el manejarlo. O sí nos llegó inclusive, insisto, pacientes que eran COVID negativo, con PCR negativo, pero con una neumonía impresionante, ¿no? Que los terminábamos internando. ¿Por qué? Porque pues, precisamente habían sufrido terapias de inmunosupresión con alta cantidad de esteroide. La dexametasona ya después se descubrió que eran para casos moderados a severos el beneficio real en hospitalizados, pero se empezó a utilizar la dexametasona. De hecho, hubo lugares de la República donde hubo desabasto de dexametasona, ¿no? Porque en pacientes con categoría leve la empezaban a inyectar en este desconocimiento que es normal, ¿no? A todos nos pasó. Yo creo que el día que nos fuimos a pandemia no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, pero hoy en día, a más de un año de haber trabajado, independientemente de las decisiones que se estén tomando a niveles superiores, la práctica que hemos adquirido es muy importante en beneficio de las personas, ¿no? Entonces sí, efectivamente, diferenciar, si se dieron cuenta ahorita, diferenciamos entre lo que es COVID viral versus bacteriana adquirida en la comunidad, específico neumococo, ¿no? Del grupo B, pero no hay que olvidar que también tenemos a las parasitarias, que también tenemos a las micóticas, ¿no? Un gran grupo. Era lo que decíamos, no todo es COVID, siguen los pacientes con tuberculosis, siguen los pacientes epocosos con una complicación agregada, ¿no? Entonces sí, diferenciarlo para dar el mejor tratamiento. Muchas gracias, doctor. Con relación a lo que decía de las guías de práctica clínica que los médicos muchas veces pues desconocen o más bien descalifican, ¿cuál sería su recomendación justo con toda la exposición que hizo respecto a la práctica clínica de poder contribuir más a partir de los casos clínicos que se ven con las personas? Claro, mira, yo creo que es importante que nos quede claro que hay algo que es un marco normativo. El marco normativo que guía la sistematización de la práctica clínica mexicana son normas oficiales mexicanas y guías de práctica clínica, ¿no? Las guías de práctica clínica nos ayudan a estandarizarnos, nos ayudan a sistematizarnos. Si bien es cierto que hay guías que no han sido actualizadas desde el 2008, son la referencia base a partir de la cual tengo que continuar leyendo. ¿Qué les recomiendo yo a estudiantes, a internos, a residentes, a adscritos, compañeros? Cada que tengo la oportunidad de una conferencia, empieza con una guía de práctica clínica mexicana. Si le entras bien una guía de práctica clínica mexicana, no solo a la de referencia rápida, también a la de evidencia y recomendaciones. Si le entras bien a esa guía y ya no solo lees lo que dice, sino buscas de dónde viene la información, ahí te vas a dar cuenta que, esta guía
vino de esta guía, por ejemplo, norteamericana, de esta guía europea que también está atrasada. ¿Hay actualización de la guía mexicana? No. Pero sí hay actualización de la guía europea. Entonces, ¿qué recomiendo yo? La guía mexicana más el complemento internacional, ¿no? ¿Qué recomiendo yo? Que las leamos, ¿no? Yo siempre lo comparto como médico familiar, ¿no? Como médico de primer contacto. Aquel médico de primer contacto, médico familiar, médico general, que maneje al menos las 375 guías para el primer nivel, tiene una gran gama de atención. Pero el chiste es actualizarse, ¿no? Entonces, eso es lo que recomiendo, ¿no? Muchas de las veces nos quedamos con el comentario de que alguien más dijo, es que no sirven, ¿no? Yo siempre he sido una persona que cuando alguien me dice no sirve, a veces le pregunto por qué no sirve, pero la mayoría de las veces no le pregunto por qué no sirve, más bien investigo por qué piensan que no sirve, ¿no? Empiezas a leer y dices, tal vez se refieren a que no está actualizada, pero el hecho de que no esté actualizada no quiere decir que no sirva, ¿no? Es un gran esfuerzo de sistematización. Desde el punto de vista de la cultura del latino, uno de los problemas que tenemos es la falta de estandarización, y algo de lo que buscan las guías es estandarizarnos. Una guía de práctica clínica no te va a decir la receta A más B más C más D. Te va a decir cómo puedes empezar a manejar a tu paciente, pero es tu experiencia clínica, la búsqueda de información, la que te debe de complementar. Yo no veo o me imagino a un médico mexicano sin conocer la guía de práctica clínica. La debe de conocer y la debe de complementar. ¿Me preocupa alguien que critique la guía? No. Me preocupa alguien que sepa la guía, que sepa que está incompleta y que no se haya actualizado. Eso sí me preocupa, ¿no? Porque entonces quedamos en esa parte de zona de confort de, no sirve, no hace nada el gobierno, no hace nada la institución, pero yo tampoco, ¿no? A diferencia de, la guía está incompleta, no se ha actualizado desde el 2008, pero me actualicé con las últimas guías desde 2020, 2021, ¿no? Tenemos nosotros en México una gran influencia de las guías norteamericanas, ¿no? Y poco de las europeas, pero más norteamericanas. Entonces es una invitación a leer la guía mexicana y complementarla con una guía internacional, y vamos a tener una mejor práctica estandarizada y sistematizada, ¿no? Esa es como la recomendación que haría de acuerdo a su pregunta. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias al Instituto de Salud para el Bienestar. Desde donde estoy, a todos ustedes, compañeros, les envío un gran abrazo. Ha sido un año pesado para todos nosotros, entonces les envío un abrazo y una felicitación. Estamos en esto porque nos gusta, porque el país nos necesita, entonces es el momento de mostrar el liderazgo que caracteriza a cada uno de nosotros. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, y normalmente comparto yo información sobre actualización en mis redes sociales. Me pueden encontrar en redes sociales como Dr. Manuel Millán Hernández o Manuel Millán Hernández, para no decir nombres de redes sociales, pero en redes sociales así me encuentran, ¿no? Entonces ahí lo encuentran. Subo actualización sobre información, sobre videos, sobre algunas cuestiones como ahorita les platicaba, ¿no? Precisamente ahorita estoy preparando video chiquitito que voy a subir acerca de información nueva que se está dando sobre alguna actividad de videoconferencias, telemedicina. Entonces ahí estamos disponibles en redes sociales también, ¿no?